Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 11 en punto de este domingo 10 de septiembre de 2023, les damos la bienvenida a Estado Nacional. Claramente en un ambiente y en un contexto muy especial. Connie, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, estamos a pocas horas de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado, pero ya hoy día hay una serie de actividades. De hecho, a esta hora se desarrolla la tradicional romería al Cementerio General, que tiene una característica especial, una novedad, podríamos decir, que es que ya pasó, ¿cierto?, por frente a Morandé 80, que es la puerta por donde sacaron el cuerpo de Salvador Allende tras el bombardeo de La Moneda, ese 11 de septiembre de 1973. Y en esa... Sí, una de esas características es que participó el presidente de la República, Gabriel Boric, en la primera línea de esa marcha, de esa romería. Está ocurriendo todavía. Y está ocurriendo. No sabemos si en este momento todavía el presidente está allí, si está encabezando o participó en un tramo solamente. Nos vamos a ir al lugar de los hechos, ahí al centro. Al ¿no? Palacio de la Moneda primero se han registrado incidentes aislados. Marian Basso nos cuenta de eso y de lo que ocurrió en la mañana, primera hora, ahí en el Palacio de Gobierno. Marian, buenos días. Hola Connie, ¿cómo estás? Matías, sí, justamente estamos viendo en vivo la imagen de los destrozos que se ocasionaron. Estamos en el frontis del Palacio de la Moneda por Alameda y ustedes pueden ver que justamente acá, donde estamos en el ingreso al Palacio de la Moneda, está lleno de vidrios, de desmanes, de destrozos, ¿no es cierto?, que se realizaron cuando pasó el final de esta romería. De hecho, incluso muy al final, cuando está el ingreso hacia el Palacio de la Moneda, está lleno de vidrios, porque cuando pasó el final de la romería por Morandé, al final iba un grupo de encapuchados que empezó a mover las barras de contención, esas barras de contención que estamos viendo, pero en el sector de Moneda movieron las barras de contención, las botaron, tiraron pintura hacia el costado del Palacio de la Moneda por Morandé, también rompieron vidrios, tiraron objetos contundentes hacia Carabineros, que estaba resguardando justamente el acceso al Palacio de la Moneda. Se vio un momento muy tenso, porque todos los efectivos tuvieron que salir, tiraron gases. De hecho, nuestro equipo también fue afectado por los gases que tiraron en ese momento, y esto es parte de los destrozos, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo justamente en las imágenes. Estamos a metros de la oficina del presidente de la República, porque es así, pero acá en la parte de afuera de este exterior hay piedras. Miren la piedra, los tamaños de piedras que hay, ¿no es cierto? Estos tamaños de piedras de acá también, acá está lleno de vidrio, todo el frontis. Marian. También de elementos de estructuras que estaban afuera del Palacio de la Moneda y que fueron rotas para justamente tirarlas acá al interior. Sí, cuéntame. Sí, para aclarar, piedras que algunas personas le tiraron al edificio, al Palacio de la Moneda. Eso es, ¿de eso se trata? Exactamente. Mira. ¿Y hay algún detenido, Mariano? Exactamente, ¿no? Iban... Nosotros, cuando iba pasando justamente estos encapuchados que fueron dispersados por Carabineros, se dio ese episodio, ¿no es cierto?, que siempre se da, que salieron corriendo todos. No alcanzamos a ver si efectivamente estaban siendo detenidos. ¿Por qué? Porque lo principal en ese momento era cuidar el ingreso al Palacio de la Moneda. Yo les cuento que en verdad ellos empezaron a mover estas vallas de contención, estas barreras de contención, y en algún momento las botaron. Y ahí fue cuando se generó la máxima preocupación de todos los efectivos de Carabineros que estaban ahí, y lo primero que hicieron fue levantar de nuevo estas barreras y entonces poder dirigirse hasta ese lugar para contener a todas las personas que querían botar y derribar estas barreras que impedían el paso hacia la Casa de Gobierno. ¿Vieron todos estos? Están viendo, ¿no? Acá todos los vidrios que están rotos. Y la Eduardo, pintura. Mira, este es el ingreso al Centro Cultural. Sí. Miren, ese es el ingreso, efectivamente. Acá está el ingreso al Centro Cultural del Palacio de la Moneda, todo roto. Todos los vidrios al acceso del Palacio de la Moneda están rotos, están también rayados. Fue parte de la destrucción que dejó este paso. Y yo les digo, fue el final, porque el principio fue muy pacífico. El principio de esta romería, que fue liderada por el presidente de la República, se dio en calma, pero fue esta última parte donde venían estos encapuchados que lanzaron piedras, lanzaron objetos contundentes, pinturas,
justamente a la Casa de Gobierno, generando estos destrozos también, estas barras de vidrio de contención que dan el ingreso al Centro Cultural del Palacio de la Moneda están completamente rotas, todas derribadas, lleno de vidrio, ¿no es cierto? Son los destrozos que se pueden ver. Y acá los funcionarios del Palacio de Gobierno también al costado están tratando de sacar estos escombros, de limpiar, están viendo también cuáles han sido los daños, porque ventanas también del sector de Morandé que dan hacia esa calle del Palacio de la Moneda también fueron afectadas, también le tiraron objetos contundentes, a pesar de que efectivamente tienen estas rejas de contención, sí, justamente, pero igual hubo destrozos que están siendo constatados por personal de Carabineros y también de acá del Palacio de la Moneda. Sí, cuesta comprender siempre la violencia, pero cuesta comprender más en un día como hoy un ataque justamente al Palacio de Gobierno, que es exactamente lo que se está tratando de reivindicar, es la dignidad de todo lo que simboliza el Palacio de la Moneda un día como hoy. Además, como vimos, a ver. Estamos viendo las imágenes mientras de los incidentes, ¿cierto? Que se registraron ahí afuera de la Moneda, que nos estaba relatando Marian Basso desde el Palacio de Gobierno. Son incidentes aislados, o sea, el resto de la romería, ¿cierto? Se ha dado, como decía Marian, y sobre todo en un comienzo, en completa tranquilidad, pero claro, un grupo, y vemos ahí que es un grupo de encapuchados, que tal vez se desmarcaron de la romería y empiezan a atacar el Palacio de Gobierno. Ese es el punto, tratar de entender qué motivación puede tener ese grupo de personas en un día como hoy, hacer un acto como ese, que es, en vez de cuidar el Palacio de la Moneda, e insisto, por todo lo que simboliza en un día como hoy, y atacarlo es muy contraintuitivo, bueno, siempre es contraintuitivo, sí, y es difícil entender la violencia, ¿no? Siempre. Pero en este caso, en este contexto, aún más resulta muy difícil, además de condenable. Vamos precisamente a la marcha que se está realizando a esta hora, ¿cierto? Ya pasaron por el Palacio de Gobierno, se unió el presidente Gabriel Boric. Sofía Carrizo ha estado siguiendo desde el comienzo esta marcha. Sofía, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Cómo se desarrolla? Muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros ya pasamos la comuna de Santiago y estamos ya aquí en el puente Recoleta hacia esta misma comuna, porque esta marcha se está dirigiendo por San Antonio y para tomar Avenida La Paz, para ya dirigirse al cementerio general para realizar este acto en conmemoración también de los 50 años y también a donde se va a dar finalizada esta romería, una marcha que sabemos que se hace cada año, pero el día de hoy tiene un enfoque bastante especial en el marco de estos 50 años. Bueno, de momento lo que estamos viendo en este lugar se está llevando de manera pacífica. Sin embargo, ya pasando ya a la comuna de Recoleta por el puente de este mismo nombre, ahí vemos que están lanzando fuegos artificiales. Habíamos visto el lanzamiento de bengalas por el otro lado de este puente, por lo mismo nosotros nos quedamos en este lugar. Sin embargo, estos incidentes que ya se han visto bastante aislados, porque nosotros hemos ido encabezando esta marcha junto obviamente con los dirigentes, acompañándolos, y desde ahí, desde el Lord Cochrane, donde se realiza esta convocatoria hasta este punto, se habían realizado de forma muy pacífica esta manifestación, la cual está convocada para ir por la memoria, por la verdad también, y esto con el fin de esta conmemoración de los 50 años. Son varias agrupaciones las que están en esta marcha: la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, también la agrupación de ejecutados políticos, también la Organización de los Derechos Humanos, también hay partidos políticos presentes, y bueno, esta situación también se ha ido complejizando. Ahora en este punto vemos también el lanzamiento de bengalas también en la parte final de esta marcha, y bueno, una situación que ya se comienza a complejizar, más que nada ya llegando al cementerio general ahí en la comuna de Recoleta. Nosotros pudimos ver y afortunadamente también tener las declaraciones por parte de las diputadas. Sí, los escucho. Sí, bueno, estás contando y me imagino con quién pudiste tener la posibilidad de conversar, ¿cierto? Con quienes iban encabezando la marcha. Pero te quería preguntar, ¿se sabe algo de la participación del presidente Gabriel Boric, que sabemos que salió de la Moneda para sumarse a la marcha? ¿Continúa? ¿Está marchando, digamos, camino al cementerio general o no tenemos información?
No, él en realidad se retiró justo a la altura de Agustinas, cuando ya estaban doblando para tomar San Antonio, ahí en el Teatro Municipal. Él ahí se hace el retiro, incluso también iba Baltasar Garzón, también en esta marcha. Nosotros al menos le perdimos la vista, ya no lo encontramos encabezando esta marcha con las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos. Hablamos con él, él dijo que estaba muy agradecido del cariño que ha recibido en estas horas que se ha encontrado ahora en territorio nacional, pero bueno, una jornada que han aparecido autoridades de gobierno. Nosotros en un principio, cuando estábamos en Daniel Cox con la Alameda, ahí estuvo presente la ministra Janet Jara, también estuvo cuando iban doblando por Morandé, la vocera de gobierno, pero al menos la vocera Camila Vallejo decidió no entregar declaración y bueno, al último ya se suma en Morandé 80 el presidente de la República. Sofía Carrizo, entonces, en la marcha, siguiéndole, ¿cierto?, el pulso a esta marcha que va llegando, va en dirección al Cementerio General. Estamos en contacto permanente a medida que la información así lo requiera. Gracias, Sofía, y hasta cualquier momento. Gracias, Sofía. Buenas tardes. Bueno, y tomamos contacto ahora con nuestro invitado, nuestro entrevistado de hoy, el presidente de la UDI, Javier Macaya. Senador Macaya, muy buenos días. Matías, Connie, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, senador. Bueno, senador, hemos visto en las últimas horas una declaración por la democracia, los derechos humanos y la no violencia política, firmada por un grupo importante y amplio de parlamentarios, de diputados, desde algunos RN al Partido Liberal. No vemos ningún diputado de la UDI allí. ¿Tiene alguna explicación usted por qué no se sumaron? Desconozco, no conozco el contexto en el que se firmó esa declaración en la Cámara de Diputados. ¿Y conoce el contenido de esa declaración? La vi en la prensa hoy día en la mañana y tiendo a compartirlo y además tiene partes bastante similares a las que firmamos entre los partidos de Chile Vamos. De hecho, nosotros la semana pasada, a propósito de la invitación que se había hecho a firmar una cuestión en La Moneda el día de mañana, presentamos una declaración que reivindicaba la importancia de la democracia, el respeto a los derechos fundamentales, de la condena a todo hecho de violencia. Básicamente son declaraciones similares. Me parece que obviamente cada institucionalidad tiene el derecho a hacer las declaraciones que le corresponden. Senador, son 3 carillas, pero se resumen en 3 pilares. El acuerdo que suscriben significa más y mejor democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos y la no violencia política en todo momento y circunstancia. Son 3 pilares que harán más sólida y fraterna nuestra convivencia. ¿Usted los suscribe, esos 3 principios? ¿Y usted tiene información de que hayan invitado a algún diputado de su partido y no haya querido participar? ¿O no los invitaron o no lo sabe? A ver, los suscribo plenamente. Son básicamente los mismos principios que hemos estado discutiendo y los firmamos además con los otros partidos de Chile Vamos, con Renovación Nacional, Evópoli y también la UDI. Y desconozco las razones por las cuales no está la firma de algún diputado de la UDI. Tendría que preguntarlo. Ya, pero le parecería, porque según la información que nosotros tenemos, que yo tengo al menos, los invitaron a firmar esta declaración y no quisieron participar. ¿Qué le parece a usted eso? Desconozco las razones por las cuales no se suscribió. Te reitero, Connie y Matías, no tengo la información. Me enteré hoy día por este. Entiendo que viene en el Mercurio la información. Sí, está en el Mercurio y también, bueno, está circulando, ¿cierto?, por WhatsApp, etcétera, la declaración misma y todos los firmantes. Ahora, entonces, senador y presidente, digamos, de ese partido, por eso además se lo preguntamos, porque usted podría decir, bueno, yo soy senador, digamos, y esto es una declaración de los diputados, pero lo que uno ve es que la UDI no se suma ni a esta declaración, ni tampoco a la declaración que ha sido impulsada por el presidente Gabriel Boric. Por esos 4 puntos que yo quiero preguntarle, ¿usted suscribe, así como suscribe esta declaración de los parlamentarios, de los diputados, donde no están los diputados de su partido, suscribe los 4 puntos, la declaración del presidente Gabriel Boric? ¿Sabes lo que pasa, Connie? Que acá al final el texto, la manera en que tú presentas una declaración como esta, o sea, yo suscribo plenamente, por supuesto, y es una cuestión que aparece casi de perorgullo a esta altura, el respeto a la democracia,
el respeto a lo que significa la violencia y la condena a la violencia como una forma de conseguir objetivos políticos, el respeto a los derechos humanos. O sea, son pilares básicos que, de hecho, nuestra declaración los contiene con una profundidad, incluso a nuestro juicio, mayor que la propia declaración que firmaron los expresidentes. Entonces, ¿cómo se entiende, senador, que no lo allá, hayan firmado? Se entiende, y eso es lo que te quiero explicar. Sí. Nosotros creemos que el gobierno, y particularmente el presidente de la República, en las últimas semanas y en los últimos meses ha contribuido de manera importante a polarizar aún más un debate y un ambiente que en torno a esta fecha Chile se divide, y yo creo que no es bueno para Chile que se siga dividiendo. Nosotros tenemos mucho respeto, y te lo digo con la profundidad de lo que me ha significado conversar con distintas personas que les tocó ser víctimas de violaciones a los derechos fundamentales. Mi partido, el que yo presido hoy día, hace 20 años atrás, suscribió una declaración que se llama La Paz Ahora, que fue fruto de la conversación, de compartir y escuchar los dolores, las angustias de personas que habían sido víctimas de hechos y violaciones a los derechos fundamentales, y que eso se tradujo en un documento que además después vino un montón de cuestiones legislativas, planes de reparación que fueron apoyados por los parlamentarios de la UDI. Han pasado 20 años de ese documento, y aparentemente el ambiente político y el clima se ha continuado crispando, sí. Y eso no tiene que ver con la moneda, tiene que ver cuando tú miras hoy día al presidente de la República participando en una marcha que va a terminar, yo te lo anticipo y te lo firmo a esta hora porque lo vimos ayer en la noche con algunas personas que están encargadas de seguridad de la tumba de Jaime Guzmán. Va a terminar con la tumba de Jaime Guzmán probablemente una vez más sacralizada, con rayados. Vimos los ataques a la moneda, vimos la polarización, vemos a personajes como el juez Baltasar Garzón, vemos a personajes como Pablo Iglesias, como Evo Morales, que están participando en esta conmemoración. Si la pregunta que uno tiene que hacerse, si desde la moneda se hicieron todos los gestos necesarios para que esta fecha no fuera violenta, no tuviera la polarización, no tuviera la división, no tuviera una sola mirada unilateral de los hechos que nos siguen dividiendo. Acá yo escuchaba al presidente de la República el otro día saliendo de su declaración de la moneda, donde agradecía a los expresidentes haber firmado esta declaración. Decir, bueno, nos parece que es importante que desde el gobierno no se imponga solamente una visión de la historia, y por esto este documento que habla de respeto a los derechos humanos, a la democracia, a la condena a la violencia. Y enseguida, en la misma frase, 30 segundos después, dice, pero también quiero decir de que aquellos que digan que sin Allende no hay Pinochet, bueno, eso es algo que no se puede aceptar. O sea, en definitiva, que es una parte del diagnóstico que muchas personas suscriben respecto a que los hechos de violencia del 11 de septiembre de 1973 no tenían solamente una causa, no fueron solamente el correlato de los hechos que ocurrieron el 11 de septiembre, sino que hechos de violencia y quiebre institucional que también se habían producido. Senador. O sea, eso es un poco lo que nos ha pasado, y particularmente ha pasado, Matías, desde la salida de Patricio Fernández. Nosotros quisimos contribuir al plan de reparación, al plan de búsqueda. Nos tildaron de negacionistas, de violadores de los derechos fundamentales. O sea, desde esa lógica, ir a participar en un acto donde está Baltasar Garzón, donde está Pablo Iglesias, donde se le hace un homenaje a Salvador Allende, se hace súper complejo. O sea, el texto lo compartimos, lo suscribimos, pero el contexto que se está dando, y hoy día la demostración está en la calle, se hace súper difícil, pues, Connie. Senador, cabía la posibilidad, dando por bueno lo que usted dice, que fue el gobierno el que dividió, el que puso la cuña, existía la posibilidad de que ustedes fueran de todas maneras y que la ciudadanía pudiese hacerse una opinión de quién divide y quién quiere sumar. Pero aquí está el viejo juego de que quién cambia esa lógica o esa dinámica perversa de que quién fue primero, que tiene una cosa un poco infantil. Ellos partieron, yo no voy porque ellos no quieren. Pero lo que se ve desde afuera es que no logramos cambiar el curso de las cosas y estamos a 50 años con esta división tremenda. Lo que pasa, Matías, yo soy muy respetuoso del dolor de personas que legítimamente lo sienten. Sentarse en un acto, y ocurrió la semana pasada a propósito justamente del lanzamiento del plan de búsqueda, pifia al general director de Carabineros, al director de investigaciones, sentarse en un acto que yo entiendo que es una necesidad de Chile, ir cerrando la herida, ir mirando hacia el futuro. Pero yo creo que la UDI y las personas que estamos en la oposición al gobierno, que no compartimos el planteamiento y cómo se ha levantado este tema en esta fecha, no contribuimos a ayudar a ese clima de polarización cuando es evidente que hay personas que ahí tienen mucho dolor, mucha rabia, y es justificada. Senador. Familiares de ellos fueron víctimas de hechos aberrantes, de violaciones a los derechos fundamentales que nosotros condenamos.
Y evidentemente, seguir exacerbando aquello en algo donde el texto, porque acá una cosa son principios fundamentales que hoy día todos compartimos, y que claro, cuando uno también le exige a la izquierda compartir y tener empatía con esos principios, la condena a la violencia, bueno, vamos a hablar del 2019, vamos a hablar de los derechos humanos en otros países del mundo como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero bueno, senador, los principios se comparten. Pero una cosa es, porque usted contesta, digamos, a la no participación en la declaración, usted contesta con la no asistencia al acto de mañana, de este lunes, ¿cierto? Ya, uno podría decir, ok, no asisten al acto, igual como lo dijo el expresidente Sebastián Piñera. Sí, pero en el fondo tener una actitud, y eso es lo que uno echa de menos de repente como líderes políticos. No es un fracaso que ustedes como líderes políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo después de 50 años para, por ejemplo, firmar una declaración todos juntos. Y le pregunto si no se hizo todo el esfuerzo. El presidente Gabriel Boric incluso, entiendo que les ofreció firmarlo en otro lugar, en otra fecha, en el ex Congreso Nacional. Entonces, ¿por qué ustedes no tienen, digamos, la estatura de alguna manera de tener un gesto como líderes políticos para tener esa declaración en conjunto? Y le hablo de la declaración y no de la asistencia al acto. Connie, en la misma declaración que tú mencionas que el presidente Boric desliza, que nos habría invitado a un acto diferente, donde no estuvieran las organizaciones, por ejemplo, donde no se estuviera haciendo un homenaje a Salvador Allende, que dicho sea de paso, yo no sé si es muy fácil de separar con lo que tú estás viendo hoy día y lo que se va a ver mañana y las personas que van a asistir y los homenajes que se van a hacer al gobierno de la Unidad Popular y la apología que se hace, por ejemplo, a una persona que falleció la semana pasada como Guillermo Tellier. O sea, son temas que a mi juicio son indisolubles. Nosotros creemos que esta es una fecha de reflexión, donde hay que tener empatía, donde uno evidentemente no puede contribuir a ese clima de polarización. En esa misma declaración, cuando el presidente Boric desliza que nos invitó y que es importante no tener solamente una mirada de la historia, solamente una posición unilateral respecto a los hechos que ocurrieron hace 50 años, en esa misma frase desliza que es una irracionalidad en la práctica la frase sin Allende no hay Pinochet, que es algo que por lo menos es discutible a la luz de lo que son los acontecimientos de la historia y los errores de cada bloque de hace 50 años. Yo no me quiero escudar solamente en la famosa frase de que yo nací después del año 1973, porque efectivamente yo nací el año 78, no había nacido, tenía poca noción de los hechos que nos dividían, pero sí tengo un diagnóstico y no acepto la imposición de verdades unilaterales. Y en los actos que tú vas a ver hoy día, mañana, en La Moneda, en los artistas, en las declaraciones, vas a ver la imposición de una sola verdad de la historia. Y eso a mí me parece que es equivocado. Y es algo que además siento, con mucho respeto, que sintoniza con lo que están pensando hoy día los chilenos sobre lo que fueron las responsabilidades de los hechos hace 50 años, sobre quién ha tendido más a polarizar el debate a propósito del 11 de septiembre. O sea, me parece que el gobierno, lamentablemente, y sobre todo desde la salida de Patricio Fernández, no estaba a la altura en estas materias. Ahora, ustedes, senador Macaya, en su texto no mencionan ni el golpe ni la dictadura y de alguna manera hacen matices respecto de la justificación del golpe. Hoy día hay varios columnistas, intelectuales que hablan de que hay una falsa dicotomía entre el análisis de lo que ocurrió durante la Unidad Popular y dar un golpe de Estado con todo lo que ello significa. ¿Qué decir la violación de los derechos humanos que ocurren después? Que vamos a suponer que nadie las previó, vamos a suponer, porque nadie en su sano juicio podría previamente avalar un régimen que va a torturar y va a matar y hacer desaparecer personas. Pero sencillamente llevar desde la crisis política de la Unidad Popular a la justificación de un golpe, ¿ahí hay un tema no resuelto entre ustedes o la clase política? Yo creo que a propósito de lo que tú me mencionas de la declaración, más allá de la semántica, golpe, intervención, pronunciamiento, o sea, yo no tengo ningún inconveniente con usar ninguna de estas palabras, gobierno militar, dictadura, gobierno de Pinochet. O sea, creo que de verdad enredarse en cuestiones que yo sé que son muy importantes para mucha gente y sobre todo para aquellos que sufrieron el dolor de las aberraciones de las violaciones de los derechos fundamentales. Pero nuestro país lleva demasiado tiempo usando el espejo retrovisor y no usando el parabrisas en estas materias. Necesitamos meterle un poquito de cabeza a cómo entendemos, reconocemos de que tenemos diagnósticos y miradas distintas de lo que ocurrió hace 50 años. Lo dijo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Acá
no nos vamos a poner de acuerdo. Es como un hecho de la causa que no va a haber acuerdo si estamos a 50 años de cuáles fueron las razones. Por supuesto que, claro, con el diario El Día Siguiente, que si se hubiese sabido que iban a ocurrir violaciones a los derechos fundamentales, es evidente que era... pero eso no existe, eso es política, o sea, eso es ficción, no es real. Ya, pero desde la perspectiva de nuestra declaración, nosotros, Connie, hay principios fundamentales que yo creo que son contemporáneos, que tienen que ver con la democracia, el respeto a los derechos fundamentales y la condena a la violencia, que ha sido bastante débil por parte de la izquierda en los últimos años, que es demasiado importante para dejar de mirar por el espejo retrovisor y mirar por el parabrisas. Claro, para mirar eso sí, a los próximos 50 años al futuro, es como evidente que también hay que tener claridad o por lo menos algunas cosas claras acerca de lo que ocurrió en el pasado, ¿cierto? Quiero preguntarle, usted como presidente de la UDI, usted como un senador de la UDI, que no había nacido para el 73, pero que tiene, me imagino, su postura y su postura súper clara de lo que pasó, ¿usted condena el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73? Yo condeno el quiebre institucional, condeno que la democracia se haya quebrado antes. La declaración de la Cámara de Diputados del mes de agosto del año 1973 ya lo reconocía, ya lo entendía. Condeno que la democracia se quiebre, que no sea capaz de solucionar con más democracia los conflictos que se suscitan en un país. Había conflictos graves en el país y evidentemente uno condena y lamenta que la democracia se haya quebrado. Si la pregunta que uno tiene que hacerse es qué pasó previamente al 11 de septiembre de 1973, desde fines de los 60, y qué alternativas habían razonables. Ya, por eso, ¿había alguna otra alternativa o para usted era inevitable el golpe de Estado? Bueno, yo creo que hay distintos diagnósticos y el 11 de septiembre yo creo que ya no había más alternativa. Probablemente antes se hubiesen podido construir más alternativas con la responsabilidad de los actores democráticos, con la responsabilidad del propio presidente Salvador Allende. La pregunta, si ese día había más alternativas, yo lo pongo en duda, ¿no? Te reitero, acá este es un diagnóstico más para los historiadores y tenemos distintas miradas respecto de aquello. Y es de esperar. Pero entonces usted está justificando el golpe. Y en ese sentido, Connie, yo empatizo mucho, por eso acá se nos quedamos pegados en qué hubiésemos hecho nosotros puesto en una fecha en la que ni siquiera creo que ni tú ni yo habíamos nacido. Yo había nacido, pero no era, no, digamos, había recién nacido, le voy a decir. Pero en la fecha en que no teníamos memoria, Connie. La pregunta es ¿qué lecciones? Yo por eso vi un video que sacó hace poco y lo subió a sus redes sociales Patricio Fernández. ¿Qué hemos aprendido en estos 50 años? A cuidar la democracia, por cierto, a respetar los derechos fundamentales sin ninguna duda, a condenar la violencia, bueno... Y a condenar el golpe de Estado como una forma de solucionar los problemas de la democracia. Pero Connie, ¿una por supuesto, crisis? ojalá nunca más, pero por supuesto, pues, Connie, y nunca más podemos llegar a eso. Y el ejemplo de cómo se puede construir y trabajar de una manera diferente está justamente cuando, a pesar de que algunos querían promover la violencia como una fórmula de solucionar conflictos en la democracia, se llegó a una solución democrática el año 2019, en un problema grave que tenía nuestro país. Y ahí hay una lección aprendida, una lección de que cuando trabajamos todos juntos y más allá de nuestras diferencias políticas, lo logramos. El problema es que cuando desde hoy día el que tiene la primera responsabilidad no es ni el presidente de la UDI, no es ni un diputado, el presidente del Senado, la primera responsabilidad le corresponde al presidente de la República. Y cuando yo veo que se hacen declaraciones como la que se hizo la semana pasada, haciendo apología de una persona que al menos es controvertida, está fallecido, mi respeto a las personas que fallecen, bueno, no respeto que tuvo el actual presidente con una persona que se quitó la vida. O sea, me parece que son declaraciones que han sido demasiado duras. Y tú no puedes en un día decir, bueno, acá la derecha golpista o la derecha violadora de los derechos fundamentales y al día siguiente invitarlo a una reflexión y un acto conjunto. Tú no puedes decir al día 1 que el presidente Piñera es violador de los derechos fundamentales y al día siguiente calificarlo como un demócrata. Nosotros siempre hemos sabido que el presidente Piñera es un demócrata que hizo lo mejor para que Chile le fuera bien. Pero bueno, estas dicotomías, esta montaña rusa de cambios de opinión también le hace mal también a cómo tú le metes un poquito más de estabilidad, un poco más de reflexión a una fecha que tiene que ser con ese ámbito y ver al presidente de la República en una marcha que probablemente va a terminar con violencia, que probablemente va a terminar con la tumba del fundador de nuestro partido una vez más, por enésima vez sacralizada, me parece que algo que
Y yo pido en eso un poquito de entendimiento de las razones por las cuales nuestro partido en esto prefiere tener su reflexión pausada, sin molestar a nadie, sin generarle un emplazamiento a nadie, y firmamos una declaración donde esos puntos, democracia, respeto a los derechos humanos, dignidad y el valor de la vida y lo que significa la no violencia, están absolutamente respaldadas. Senador Macaya, el presidente Boric habla, y con costos seguramente altos en su sector, de que no tiene dudas de que el presidente Piñera es un demócrata. ¿Usted podría definir como un demócrata al presidente Salvador Allende? Yo creo que el presidente Salvador Allende quebró la democracia, fue un presidente democráticamente electo, pero lamentablemente, y no lo digo yo, está en los libros de historia, está en la declaración de la Cámara de Diputados del año 1973, y con el respeto, mira... Es que déjeme ir a la lógica de la argumentación, porque suponiendo, con los datos, la evidencia de los votos del presidente Boric, en 2 oportunidades, por razones distintas, acusaciones constitucionales, él supondría de que el presidente Boric que el presidente Piñera entonces había quebrado la Constitución. Por lo tanto, por eso que hago la analogía. Para usted, con un sí y un no, el presidente Allende, para usted, el presidente de la UDI, Salvador Allende, ¿es un demócrata? ¿Debe quedar en la historia de Chile como un demócrata para usted? Es un presidente democráticamente elegido, Matías. Pero no, eso es un dato histórico que ocurrió el 4 de septiembre del 70. Sí, pero el quiebre de la democracia, el quiebre de la institucionalidad, el Estado de Derecho, la vía armada al socialismo, hay bastante evidencia de que bajo su mandato, y quizás, yo no sé si desde la perspectiva de la responsabilidad personalísima de él, o sea, si acá uno basta leer los libros de historia para saber qué es lo que pensaban los partidarios del gobierno de la Unidad Popular y dónde al final dónde estuvieron los eslabones más débiles de una cadena que terminó conduciendo al lamentable quiebre institucional. Yo no sé si es una responsabilidad personalísima, una pregunta bien profunda la que tú me haces, Matías, y además por respeto a personas que a mí me toca compartir en el Parlamento con la hija de Salvador Allende, con quien tengo máximo respeto democrático, máximo respeto en la relación que se da en el día a día en el Parlamento. Y fíjate que ella misma hace algunos meses atrás pidió hacer una celebración, una conmemoración sobria, sin hitos que nos polaricen y que nos dividan. Fíjate que eso no se le ha escuchado, no se le ha respetado. Tampoco al expresidente Eduardo Frei cuando hizo un llamado a respetar las distintas miradas que se tienen de la historia. Y acá, cuando tú me haces una pregunta como la que me estás haciendo, al final lo que se busca, Matías, es ponernos en la posición de blanco y negro, sin matices. Está poniendo el peso de la responsabilidad en una pregunta, que es simple. Sí, si usted no tiene una respuesta clara, se tiene que hacer cargo de su respuesta. Fíjate que no creo, Matías, que uno a 50 años tenga que estar generando una cuestión de blanco y negro y de buenos y malos en hechos que son de buenos demasiado... y malos, es de demócratas y no demócratas. El presidente Boric le dice demócrata o califica de demócrata al presidente Piñera. Sencillamente, yo quiero saber si usted puede hacer lo mismo con el presidente Allende. No me ponga a mí como un divisor, ni que quiero lo bueno y lo malo, porque no es ese el sentido de la pregunta. Pero está bien, Matías. Yo no quiero entrar en un juicio de valor respecto de si es o no demócrata el presidente Salvador Allende. Lo que sí te puedo decir es que bajo su gobierno se quebró la institucionalidad y reconocido por distintas instancias internacionales, por el expresidente Eduardo Frei Montalva. O sea, ahí está la historia. Yo no era presidente de la UDI, no había ni nacido en aquella época, pero ahí está la historia, es para que la juzguen los historiadores y hoy día seamos capaces de dejar un ratito guardado el espejo retrovisor y mirar hacia adelante. Así por lo menos lo consigo yo en un día que espero que sea reflexión y en un día donde el llamado, quizás el principal responsable de hacer este llamado tiene que ser el presidente, las instituciones de seguridad en nuestro país, la policía, de que no haya violencia. O sea, el hecho de que hayamos renunciado a mañana que hayan clases en el centro de Santiago, a que se suspendan actividades normales, habla evidentemente que hemos renunciado y que hemos dejado que la violencia en un día como este nos vaya a ganar. O sea, como que estamos anticipando que perdimos esa batalla. Sí. Senador, se nos termina el tiempo, pero ya que no van a ir al acto de la moneda, ¿cómo van a conmemorar mañana ustedes el 11 de septiembre? Con máximo respeto y reflexión. ¿Dónde? Respecto a un día... ¿Van a tener un acto? ¿Se van a reunir? No, Connie, no tenemos ningún acto en particular. Perfecto. Gracias. Senador Javier Macaya, presidente de la UDI, muchas gracias por buenas tardes, contacto. Muchas gracias. Lo mismo ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Son las 11:33. Exactamente. Nos vamos a nuestro panel. Mesa de conversación. Exactamente. Ya están nuestros invitados, nuestros panelistas que han escuchado también lo que ha dicho, ¿cierto?, el presidente de la UDI.
saludamos al senador José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, exministro. Bueno, para que vamos a contar todo el currículum. Buenos días, gracias por estar con nosotros. El diputado Gonzalo Winter, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este día. Buenos días, Connie. Diputado de Convergencia Social, Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Y Jaime Belolio, exministro, muchas gracias por estar con nosotros. Antes del debate, vamos a la calle, al cementerio concretamente, o a los alrededores, en realidad, del cementerio general. Yesenia Yamet se encuentra en ese lugar. Yesenia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muy buenos días. Hola Constanza, muy buenos días. Seguimos en camino en esta romería en dirección al cementerio general. Vimos hace algunos instantes cómo empezó a existir un enfrentamiento entre los manifestantes y carabineros. Comenzaron a lanzar una serie de proyectiles hacia el personal policial que se encuentra resguardando esta marcha. De hecho, ahora vemos cómo esa situación se vuelve a repetir. Sentimos la primera botella caer bastante cerca de donde nosotros nos encontramos. Vamos caminando en conjunto con carabineros en dirección al cementerio. Al final de esta marcha no se han producido mayores incidentes, sin embargo se está generando esta situación que yo les comento, que cada cierto rato comienzan a lanzar una serie de proyectiles a los efectivos policiales que se desplazan a esta hora hacia el cementerio general. Vamos caminando con cuidado detrás de ellos para ir mostrándoles la imagen completamente en vivo que tenemos de los funcionarios de carabineros caminando en dirección al cementerio en conjunto con esta marcha. Vemos acá el lanzamiento de los proyectiles, las piedras como comienzan a caer en las cercanías. Hasta el momento el carro lanzagua no ha actuado. Vemos cómo los carabineros se reúnen acá con sus escudos para protegerse, pero por el momento el carro lanzaguas no ha actuado. Eso es importante mencionar, Connie. Yesenia Yamet, Yesenia, con cuidado, no te expongas obviamente innecesariamente, y estamos en contacto en cualquier momento en la medida en que la noticia así lo requiera. Muchas gracias, Yesenia. Hasta cualquier momento. Quiero partir por lo último, digamos. Vimos hoy día en la mañana y hemos visto una romería, una marcha, que es la más tradicional, que tuvo una novedad este año, que es pasar por enfrente de Morandé 80, ¿cierto? La puerta por la que sacaron el cuerpo de Salvador Allende tras el bombardeo a La Moneda. Pero vimos también grupos de encapuchados, que son aislados, que no son, por supuesto, mayoría ni nada, pero atacando el Palacio de Gobierno con piedras, con pintura. ¿Cómo se explica eso, Gonzalo? Bueno, José Miguel, senador. Perdona, Gonzalo. Yo voy a decir solamente una frase. Esto pasó el 11 de septiembre de 1990. Pasó, tal cual, con piedra y con pintura en la muralla, o que mandaba a buscar, además, claro, con una cantidad... El 11 de septiembre, es que ha pasado todos los años. Uno podría pensar que el ambiente... No, es que nunca ha dejado de pasar, salvo cuando La Moneda no, La Moneda a partir de ahí no pudieron pasar más por frente a La Moneda. Claro. Hoy día se va a abrir otra vez. Pero lo que quiero decir es que estas manifestaciones ya casi no tienen nada que ver con la política contingente. Son cosas que hay grupos que las van a hacer de todas maneras todos los años, y ninguno de ellos existía cuando ocurrieron los hechos que supuestamente están recordando. Pero mire, este tipo de cosas existen. Hoy día vi cuando la primera narración de ustedes, cuando se dijo que los últimos de la marcha venían todos encapullados y tirando piedras. Pues yo recuerdo cuando vino el presidente Bush a Chile en el año 2004, y los últimos de la marcha, que por cierto eran de las barras bravas y cosas así, venían encapuchados al final de la marcha, pues. De una marcha tremendamente pacífica, que todo el mundo estaba muy contento. Entonces, esas manifestaciones... No le ve una gravedad especial. No le ve un agravamiento. Por esa parte no está el agravamiento de la situación. Ya, vamos a hablar ya de por dónde está entonces, según usted, el agravamiento de la situación. Pero, diputado Winter. Creo que hay algo bien interesante en lo que dice el senador Insulza. Yo primero hacer una condena total, no solamente a quienes hayan ejercido hoy día violencia contra el Palacio de la Moneda, sino a quienes hayan ejercido cualquier tipo de violencia y destrozo fuera de la ley el día de hoy. Mi más absoluta condena, porque durante muchos años yo he participado de la tradicional romería, y básicamente destruyen un acto que tiene un sentido y lo echan a perder. Muchas veces incluso he visto a familiares de detenidos desaparecidos, etcétera, siendo víctimas de estas agresiones. Muchas veces no a propósito, pero en el enfrentamiento, y se echa a perder el acto. Y básicamente, como legislador, tengo que estar en contra de cualquier cosa que esté en contra de la ley. Así que mi condena total. Sí quiero hacer un punto. Digamos, ¿usted entiende por qué podrían estar atacando, por ejemplo, el Palacio de la Moneda con piedra? No, eso es una respuesta que no me corresponde. Hay que preguntárselo al que está atacando el Palacio de la Moneda. Y yo lo rechazo con toda claridad. Sí quiero rescatar algo que dice el senador Insulza, que es muy importante. No hay una novedad histórica al respecto.
esto ocurre todos los años, del mismo modo que la discusión que se estaba teniendo con el senador Macaya tampoco tiene una innovación histórica, sino que más bien una persistencia histórica. Han habido 33 11 de septiembre desde 1990, la recuperación de la democracia, y en ninguna ocasión los partidos de la derecha chilena, que son los partidos que participaron de la dictadura, han hecho un acto de recogimiento ni acuerdos, etcétera. Han habido personas que han hecho declaraciones, hay una muy interesante. No, pero los partidos nunca, y le quiero recordar una cosa, esto no es novedoso, porque hasta el año 2016, en los estatutos de Renovación Nacional había una apología a la gesta libertadora, como le llaman ellos, y en el caso de la UDI hasta el 2019. Entonces, lo que yo no voy a aceptar, y con eso no quiero plantear un tema de superioridad moral, sino que lo que yo no quiero aceptar es que si el 100% de los 11 de septiembre no han participado de los actos, vengan a decir que, y hasta el 2019 lo tenían en sus estatutos, me vengan a decir ahora que la culpa es del presidente Boric, y con el presidente Boric ellos no participan. Por favor, eso no tiene ningún sentido. Jaime Bello le dice que no es así. No, no es así, porque de hecho la UDI en el 2003 hizo un planteamiento oficial como partido y que fue además transversalmente celebrado. Entonces, eso era lo que estaba diciendo el senador Macaya. Exacto, que se llamó la paz ahora. Lo que sí me pasa es que yo creo que hay que actualizar lo del 2003 al 2023. Y allí creo que hay espacios que se están perdiendo precisamente hoy día, en que a 50 años, en donde debiese ser una transversalidad, el hecho de que uno quiere profundizar la democracia en vez de golpear la democracia y acabar con ella. Segundo, que tiene que haber una transversalidad en la defensa y promoción de los derechos humanos, que no se justifican sus violaciones en ningún contexto, en ningún lugar, no solo antes, sino que también hoy día, por ejemplo, en las dictaduras que conocemos latinoamericanas, y que no puede haber espacio para justificar la violencia como un método de acción política, como vemos hoy día acá. Entonces, no hay nadie justificando la violencia. No, por eso. Mi punto es el siguiente, es que yo celebro el rechazo categórico, por ejemplo, que ha hecho Gonzalo hoy día, que no fue lo que ocurrió hace un par de años atrás. Y me acuerdo que cuando votamos un proyecto de ley que decía que los partidos tenían que rechazar la violencia explícitamente en sus declaraciones, votaron en contra el Frente Amplio y el PC. Entonces, eso son malas señales. Entonces, mi punto es el siguiente. Pero esto es como también como la política eterna del empate. Entonces, la pregunta es cuando parte diciendo que debería actualizarse con lo que la UDI, digamos, o digamos la derecha debiera actualizar lo que hizo el año 2003. No se esperaría de líderes políticos, por ejemplo, de su partido, que hubieran, digamos, tenido esa como altura de miras para poder firmar una declaración conjunta de todos los partidos. A mí me hubiera gustado mucho, me hubiera gustado que se hubiera podido firmar esa declaración de manera transversal. La declaración que ofrece el gobierno y que firman los expresidentes y la expresidenta me parece completamente adecuada, me parece que es buena, me parece que es de futuro. Creo que lamentablemente la contingencia, que es la que tiene de alguna manera secuestrada la política actual, el hecho del presentismo permanente, es decir, no salir de un día, un mes, una semana, es lo que nos obliga a estar en el conflicto en vez de la cooperación. Y yo creo que aquí hay una frase, digamos, que le llaman los arquitectos que trabajan en obras públicas, que se ofrecen siempre pero que no se hacen, y que le llaman obras de confianza. Claro. Es decir, hacer algo que indica que la política puede funcionar, en este caso que la obra se va a hacer. ¿Cuáles son esas obras de confianza hoy día? Por ejemplo, habría sido que el gobierno se hubiera preocupado realmente de que los partidos de oposición estuvieran cuando se firma el plan de búsqueda. Me parece que esa es una cuestión que es completamente natural. Cuando tienes 1.400 familias que todavía tienen familiares detenidos desaparecidos, es una cuestión que es de Estado. Segundo, hay ciertas otras materias que pueden ser... parece haber habido una especie de descoordinación, porque efectivamente se mandaron las invitaciones, pero se invitaron como... Hay una diferencia en los hechos, digamos, y no en las interpretaciones. No, está bien, pero si mandan la invitación a info@udi.cl, no es lo mismo que llamar por teléfono al senador Macaya y decirle venga mañana. Sí, ese es mi punto. Entonces, por eso digo, que si hubiese sido más importante generar ese vínculo. Entonces, no estoy diciendo que el gobierno lo haya hecho con querer, no, hubiese sido más importante. Entonces, la carta también lo habría sido, porque son cuestiones simbólicas que permiten decir, mira, vamos de aquí en adelante a tener un marco en el cual nosotros nos podemos mover. Pero no se pierden una oportunidad, porque es una buena excusa empezar a sacar, digamos, la previa o todo lo que pasó en la previa para justificar que hoy día tú no puedes firmar esa declaración o no puedes ir al acto. Pero se farrean una oportunidad que podría ser histórica, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que sí me pasa también... Y sobre todo voy a agregar una cosa más, que la vamos a discutir en su momento, que quienes están hoy día, en su mayoría, liderando, partiendo por el presidente de la República, son nuevas generaciones. No habían nacido el 73. Por lo tanto, uno esperaría, o uno podría haber pensado, que tenían una distancia o que podían asumir una cierta distancia histórica que los podía situar un poquito más
distanciados de los hechos, porque no los vivieron, no los sufrieron. Por supuesto que lo sufrieron sus familiares y sus cercanos, pero no ellos mismos, no ustedes mismos, y poder usar eso en favor de hacer una declaración conjunta. Sí, pero eso es lo que hizo Jaime Belolio en la semana. Quiero hacer ese reconocimiento. Justamente, interpretar los hechos de 1973 desde el 2023, que es lo que corresponde al 2023, claro, sabiendo lo que ocurrió después. Y yo ese reconocimiento lo hago. Dos cosas. Una, mi problema es que el gobierno tenía una actitud zigzagueante en esta materia. O sea, esta carta debió haber sido el corolario de una serie de actos previos que iban en el mismo sentido y lamentablemente no lo fueron en el mismo sentido. Y eso solamente contribuye a una cuestión más bien de corto plazo y de conflicto en vez de colaboración. Porque si lo pensamos a 5 años plazo, es obvio que es una ventaja haber firmado eso. Y lo segundo, claro, hay algunos que me han criticado, por ejemplo, por lo que dice Gonzalo, que yo digo, mira, el parado del 10 de septiembre del 73, uno puede entenderlo, parado del 10 de septiembre del 2023 no, porque tenemos el diario del lunes, exactamente de eso se trata, es decir, sabemos lo que vino a continuación y por tanto eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar y decir, no puedo justificar el golpe de Estado. Y obviamente que sí se puede abrir la discusión de qué es lo que ocurrió antes, que es algo que ha pasado aquí en estos días, y que allí creo que es algo que mencionaba Javier Macaya, que comienza a ser un conflicto muy grande cuando el PC obliga a la salida de Patricio Fernández por decir que no nos íbamos a poner de acuerdo en lo de antes y por tanto que tenía que haber una verdad única. Y la verdad ontológica, la verdad única, como diría Ana Arendt, es despótica, no admite opiniones. En cambio, en este caso, por supuesto que tiene que haber opiniones que no significan justificarlo. Yo creo que ahí es donde también perdimos una oportunidad. Diputado Moreno, el Partido Republicano, su partido, no suscribió a ninguna, digamos, no aparece en la de hoy día de los diputados. ¿Por qué usted, por ejemplo, no firmó, no suscribió a esta declaración? Primero, a mí esa declaración todavía no me ha llegado. Ah, no le llegó. ¿No lo invitaron? No sé si le habrán invitado también quizás al correo info@republicanos, porque cuando les preocupa hacer algo... A ver, esto es... Por eso, digamos, los firmantes son desde Renovación Nacional hasta el Partido Liberal. Si verdaderamente les hubiera preocupado, nos topamos todos los días en los pasillos. Ya, pero ya la leyó. ¿Usted la firmaría esta? No la he leído. Ah, no la he leído. Porque recién me enteré que había hoy día en la mañana una declaración. Ya, pero le voy a decir. Eso es lo primero. Ya, pero ustedes no han participado en ninguna, ni proyecto de declaración. Pero ¿por qué? Déjeme partir de ningún tipo. Por lo que partió. No solo por los 50 años. Tranquilo, si le voy a responder a Gonzalo. Yo me alegro que Gonzalo recapacite y no condene ahora la violencia, porque no era lo mismo que decía cuando había violencia en el Instituto Nacional, ¿ya? Y uno no tiene que condenar la violencia como legislador, la tiene que condenar como chileno y como persona. Ser legislador tiene una responsabilidad mayor. No, pero no en función de un cargo tú vas a condenar o no la violencia. O sea, si dejas de ser legislador vas a condenar la violencia, yo creo que eso es errado. Es lo primero. Pero esa no es la lógica que yo No, pero déjame terminar. Quise decir que no, pero dijiste como legislador tengo que condenar la violencia. Te quiero tranquilizar de que comparto... Lo otro que es lamentable que le bajen el perfil a lo que llaman hechos aislados. Acuérdense que para el 18 de octubre en diversos medios eran manifestaciones pacíficas con un acto cultural que terminaban en algunos hechos aislados. Esos hechos aislados destruyeron la mitad de Santiago, ¿ya? Y más aún tiene responsabilidad también el presidente Boric cuando está encabezando precisamente una manifestación, una romería, que termina con destrozos en La Moneda, por más que hayan ocurrido antes. Que estas cosas ocurran antes no significa que tú las tienes que legitimar, ni mucho menos minimizar ni bajar el perfil. Entonces, yo creo que acá lo que los chilenos... Voy al tiro. Pregunta de por qué ustedes no están disponibles Dos cosas. Ni a comprometerse ni a condenar nada. Dos cosas, Connie. Sí. Lo primero, cualquier firma, cualquier interpretación, cualquiera de esto, está dentro de un contexto donde el gobierno ha decidido tomar la postura de seguir dividiendo a los chilenos con este tema, intentar hacer un pseudo blanqueamiento del gobierno de Salvador Allende, ponerlo como un estatus superior de democracia, cosa que nunca fue así. Y en segundo lugar, es por una interpretación que nosotros damos también a la voluntad de los chilenos. Hoy día los chilenos no quieren más declaraciones. Los chilenos quieren soluciones. Yo tengo la mitad de mi región todavía con el barro a las rodillas. Sí, una cosa no quita la otra. Precisamente hay que priorizar las necesidades de los chilenos. El gobierno no ha que, digamos, ustedes claramente no iban a participar nunca en una declaración como la que hizo el gobierno porque por las razones que usted acaba de decir. Pero Chile Vamos, digamos, no participó en esa declaración, pero lanzó y llevó adelante su propia declaración, digamos, condena a la violencia, condena a la violación de derechos humanos, condena al quiebre democrático. ¿Por qué los republicanos no están ni siquiera dispuestos a eso? Mire, nosotros tenemos una visión distinta
respecto a la manera de enfrentar la política. La política ha sido muy simbólica. Claro, hay simbolismos que son importantes, pero cuando vemos que se van a sacar una foto a un palacio de gobierno donde dicen este es el pacto por el crecimiento, este es el pacto por la recaudación fiscal, este es el pacto por no sé qué, este es el pacto por no sé cuánto, y en los hechos eso no se concreta. Entonces, el país requiere hechos, no declaraciones. Y podemos seguir los 51 años del golpe, los 52 años del golpe, firmando declaraciones y haciendo declaraciones de buenas intenciones. Si tú no las concretas en hechos, quedan simplemente en palabras vacías. Senador Insulza, te quería bueno, mire, yo quiero enfocar esto de una manera un poco distinta. A ver. Yo siempre recuerdo en estos casos una frase del único chileno que debió haber sido premio Nobel de Ciencia, ¿no? Que era Humberto Maturana. Y él siempre decía que el ser humano es un mamífero, que por lo tanto reacciona a los impulsos, al primer impulso. Pero como es un mamífero racional, luego racionaliza ese impulso. Y yo creo que este es el caso concreto. Aquí lo que pasa es que estamos divididos por cuestiones de hoy, tremendas cuestiones de hoy. Y de pronto se presenta una posibilidad, y aquí no voy a responsabilizar a nadie, todos lo mismo. Llega un 11 de septiembre y además es de 10 años, porque esto es cada 10 años. Los otros años también hay cosas en las calles, todo lo demás, pero más. Y todos aprovechan esa oportunidad de la manera que les indica la coyuntura actual. Y la manera que indica la coyuntura actual es un país profundamente dividido, profundamente dividido. Más dividido que, por ejemplo, más que hace 30 años, cuando usted le tocó estar en el gobierno, cuando fue la conmemoración de los 30 años del golpe. Cuando yo me tocó estar en el gobierno, además teníamos una cosa fantástica, ya no se celebraba el golpe, pues. O sea, algunos años antes se había celebrado el golpe, se hacían fiestas para recordarlo en determinados sectores de la ciudad, por cierto, ¿no? Ese fue un momento de bastante recogimiento y bastante aceptación de una realidad en que incluso el último día, el 11, no hubo actos oficiales, ¿eh? El 11 no hubo ni un acto oficial. Hubo actos en que los partidos y fuerzas políticas que querían hacerlo rendían homenaje a Allende frente a su monumento. El Partido Comunista lo dejamos para el final porque quería hacer un acto, entonces es un acto más grande, eso bastante gente. Doña Gladys Marín fue a agradecer a la moneda y eso fue todo, y no hubo ni una cosa que disonante, nada disonante. Ahora, ¿por qué pasa ahora? 20 años después, como yo decía, generaciones que no estaban. Regía todavía en la práctica un gran acuerdo nacional de que determinadas cosas no se iban a exacerbar y que en conjunto teníamos un conjunto de ideas que permitieran avanzar al país. Estábamos en el gobierno del presidente Lagos, y no es que quiera hacer propaganda, pero recordar que terminó su mandato con un 78% de aprobación. Ya, o sea, hay algo de responsabilidad. Salvo algunos países socialistas, el récord mundial, yo creo, en materia de aprobación. Oiga, entonces, ¿algo de responsabilidad tiene también el presidente Gabriel Boric en la generación de este clima de Yo no creo que sea bueno, y no voy a hacerlo, fíjese, no voy a defender nada, no creo que sea bueno asignarle responsabilidades a nadie. Yo creo que simplemente pasa que los mamíferos racionales quiere ver la oportunidad de pelearse, se pelean todos, esa es su racionalidad. Y la verdad es que yo creo que de esto quien tiró la primera piedra no sirve mucho y quien dijo la frase equivocada tampoco, porque los problemas son los de hoy y lo que nos tiene dividido este país es la falta de un proyecto claro en función del cual avanzar. Por favor, si tenemos con la cantidad la verdad es que si alguien viene, porque yo estoy seguro que muchos de los que están viniendo a Chile vienen porque las noticias internacionales les dicen que hay que recordar a Salvador Allende, todo lo demás, pero no saben que los problemas que hoy día vivimos en este país son tremendamente graves y no los estamos abordando. Llevamos más de un mes peleándonos por esto. La reforma de pensiones pasó a la tercera página, la reforma tributaria a la 10ª página, y para qué hablamos de la Constitución, que en realidad nunca estuvo, las páginas centrales solamente de algunos periódicos. Entonces, yo creo que realmente, mire, aquí lo importante es que tal vez la primera receta, y aquí con mucho respeto al diputado, no hablemos de de los chilenos, hablemos de yo, tú y él. Yo por lo menos mañana voy a sacar mi tuit recordando a Salvador Allende, pero recordándolo como yo, no recordándolo como, o sea, no voy a exigir que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Mario. Entonces dejémonos de pelear por quién tiene la razón sobre lo que ocurrió, porque eso ya, como yo lo dijo Isabel Allende, además, eso no va a resolver nuestro problema. Lo que va a resolver nuestro problema
problema es algún acuerdo nacional que realmente permita que este país avance en los problemas que están más complicados. Y de eso estamos cada vez más lejos. Claro, lo que pasa después de lo que pase después, el 12 de septiembre. Lo que pasó en la Asamblea Constitucional, la Convención Constitucional, el Consejo Constitucional, es probablemente lo que muestra cuán lejos estamos. Diputado Winter, pero así como el senador Insulza dice, no creo que sea bueno responsabilizar a nadie, pero el argumento que dan aquí a este lado, digamos, sobre todo que no es de parte mismo. de Chile Vamos, no el mismo, por eso estoy diciendo, de parte de Chile Vamos, para no firmar la declaración, es que aquí se generó un ambiente y sobre todo responsabilizan al presidente Gabriel Boric con una especie de ambivalencia entre un día día hablar de, por ejemplo, en el caso del expresidente Sebastián Piñera, de que es un demócrata y antes sacar al pizarrón, ¿cierto?, a Chile Vamos. Entonces, ¿tiene algo de responsabilidad, usted cree, el presidente Gabriel Boric en generar este clima de animadversión? Todo lo contrario. Lo que ha hecho el presidente de la República ha sido habitar el cargo, tener una relación muy institucional con esta conmemoración, juntándose con los expresidentes, manifestándoles su respeto, haciendo declaraciones que también traen polémicas para él respecto al presidente Piñera, etc. ¿Cuál es la explicación mía? Y creo que la abordé un poquito en mi intervención anterior. Yo veo una persistencia histórica, no hay ninguna novedad de que la derecha no se sume a las conmemoraciones del acto del 11 de septiembre. Lo que yo sí veo es que hay un sector de la derecha, una audiencia de la derecha, que sí es pinochetista y que sí está a favor del golpe de Estado, y Chile Vamos está exculpándose de su necesidad de no perder a ese electorado. Entonces le dice al otro electorado, yo soy un demócrata, pero no voy porque Boric está polarizando, cuando en realidad no va porque siente que ese electorado se lo va a comer José Antonio Cast. Ahora quiero hacerme cargo de otros puntos que se han dicho. Pero, por ejemplo, cuando se cumplieron 40 años del golpe, que fue en el gobierno de Sebastián Piñera, sí, claro, 2013, sí vimos una imagen de todos los expresidentes en La Moneda, junto al entonces presidente, no sé si era La Moneda en realidad, pero parece que fue en otra parte, pero junto al entonces presidente Sebastián Piñera. Vimos ahí claro, una son los mismos personajes que firmaron la firmadora. Claro, pero no lo vamos... Pero fuera de La Moneda. Afuera de La Moneda, en el Paseo Bulnes fue, exactamente. Claro, pero lo que no hemos visto es a la derecha participando de actos de conmemoración del 11 de septiembre. Si el año que tú me mencionas, todavía en los estatutos de la UDRN figuraba la apología a la gesta libertadora. Pero creo que me cargo de otros puntos. Primero, yo tampoco supe de esa declaración. Y por lo que vi en el pero Mercurio... ¿Usted a qué hora se levantaron? No, pues yo vi en el Mercurio fragmentos de ella, los comparto completamente. Me comuniqué con el señor Ibáñez, presidente de mi partido, a las 7 de la mañana. Me dijo, a mí nadie me ha invitado a firmar. Porque ustedes no están, digamos, no hay nadie del Frente Amplio. No solo comparto... ¿Usted lo firmaría? O sea, lo que vi en el Mercurio, que eran fragmentos, lo firmaría. Y no solo eso, encantado firmaría una declaración en pro de la democracia con republicanos, con Chile Vamos y con quien sea. Creo que eso hace bien. Quiero manifestarle a mi sobrina, que es muy chica, que en los próximos 50 años no vamos a resolver los asuntos a balazos, sino que podemos ponernos de acuerdo y los vamos a resolver por los mecanismos preestablecidos. Hay algo que me quiero hacer cargo de eso. No es verdad, o más bien me parece un argumento mañoso lo que plantea Benjamín, de mezclar el tema de la declaración con la lamentable situación de inundaciones que vive su región. No es cierto que tener una declaración en pro de la democracia y los derechos humanos signifique que el gobierno o que la política no esté atendiendo las inundaciones, eso no es cierto. Ahora bien, bueno, pero no es porque salga la declaración. Que no la conoces. La mezcla no es la cierta. realidad de la región, Gonzalo. Entonces te darías cuenta, si fueras al barro, te Pero, darías cuenta que la Benjamín, del Maule, ese no era tu argumento. El gobierno está llegando Pero no tarde. seas falaz, tengamos un debate honesto. ¿Por qué? Tu argumento era que la declaración impide hacerse cargo de las inundaciones y tú sabes que eso no es cierto. Quiero hacer un punto. Yo soy de origen maulino, como te contabas un dato atrás, y yo no conocía esto que tú dices, porque todo el mundo aquí en Santiago en concreto está dedicado a discutir nada más que el 11 de septiembre y el 11 de septiembre, esa es la realidad. Se reafirma mi punto. Entonces, el gobierno está dedicado a los 50 años y los maulinos están esperando soluciones que todavía no llegan. Yo no he terminado mi punto. Sí es clave que se hable de historia. Sí es clave que tengamos mínimo y que identifiquemos los disensos. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, porque la política justamente necesita poder pasar a tener una discusión. Yo lo que deseo realmente es que estas 4 personas que estamos aquí tengamos una posición para tener una política audaz, para ser líderes en litio, líderes en hidrógeno verde, y que eso se convierta en dinero que nos ayuda a combatir el narcotráfico y tener mejor educación.
Ahora quiero hacerme cargo de algo que dijo el senador Macaya, que es súper importante. Pero Connie. podemos hacerlo a la vuelta de lo que va a pasar ahora, porque vamos a ir a un contacto ahí nuevamente con Yesenia Yamete en los alrededores del Cementerio General. Hemos estado mostrando las imágenes de lo que está ocurriendo hasta ahora. Hechos o incidentes aislados en el entorno del Cementerio General, que es a donde termina o a donde llega, digamos, no termina porque hay una romería al interior del cementerio. Yesenia, ya estamos en contacto contigo. Continúan los incidentes, llegó ya la marcha, digamos, al interior del cementerio. ¿Cuál es la situación? Connie, mira, nosotros estamos como a 2 cuadras del Cementerio General. Lo que nosotros podemos ver es que ya debe haber llegado el primer contingente de la marcha al Cementerio General. Sin embargo, en los alrededores se han estado provocando una serie de incidentes. Hemos visto un enfrentamiento entre los manifestantes y carabineros. Vimos en varios momentos a carabineros actuar con el carro lanzaguas para dispersar los lanzamientos de proyectiles en 1 minuto. Fue bastante fuerte y veíamos a carabineros que se resguardaba detrás de sus escudos. Ahora vemos acá la situación en Los Olivos con Avenida La Paz, que está más tranquila. Sin embargo, hace minutos la situación no era esta, no es lo que ustedes están viendo en este minuto. Era una situación de un enfrentamiento entre carabineros y con los manifestantes, a carabineros actuando con el carro lanzaaguas. Nosotros, como lo decíamos, estamos aproximadamente a 2 cuadras de lo que es el Cementerio General, y a lo lejos yo puedo ver que a la entrada está actuando el carro lanzaaguas. Esa es la imagen que yo tengo desde acá, desde mi visión. Yo puedo ver que al ingreso del cementerio está actuando el carro lanzaagua. Escuchamos en este minuto los gritos de las personas que están manifestando. Les dejo un poco en el ambiente. Esto es lo que está pasando ahora. Siguen las personas marchando hacia el Cementerio General. Es menor la cantidad de personas que está transitando ahora, en este minuto, por este lugar, por Avenida La Paz con Los Olivos, porque como yo te lo mencionaba, ya la mayor cantidad de personas que venían en esta romería ya llegaron al Cementerio General, Connie. Muchas gracias, Yesenia. Vamos precisamente al Cementerio General con Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya son las 12 del día. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo ahí cuando ya vemos que están ingresando, ¿cierto? Parte de la marcha de esta romería por el Cementerio General. Hola, oye, ¿pueden llamar a Juan Carlos nuevo que se le cortó totalmente? Juan Carlos. Ya vamos a retomar en contacto en cualquier minuto con Juan Carlos Alarcón. Vemos la imagen, ¿cierto? Ahí ingresando al Cementerio General de parte de esta marcha que comenzó bastante más temprano, hace 1 hora, 9:30 de la mañana, más o menos a las 10 en realidad comenzó, y en la que se sumó, en algún momento el presidente Gabriel Boric. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Pueden llamar a Juan Carlos que está haciendo retorno. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, son las 12 del día con 5 minutos en este día especial, domingo 10 de septiembre, a puertas, ¿cierto?, de la conmemoración de los 50 años, pero en realidad con actividades ya de conmemoración, que son parte de la conmemoración. Una de ellas es la marcha, la romería al Cementerio General, y se han registrado durante esta mañana algunos incidentes en torno tanto al Palacio de la Moneda como del Cementerio General. Matías, tú vas con eso. Sí, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, que está en las inmediaciones del Cementerio General. Juan Carlos, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes ya. Sí, les vamos a dar una perspectiva. La primera cámara que está mostrando ahí Carlos Seguieles de Avenida La Paz, llegando al Cementerio General, donde se ha instalado un escenario. Por esta vez, debido a los arreglos que hay en calle Recoleta, el grueso de la columna no va a ingresar por aquel sector, sino que va a ingresar por el interior del Cementerio General. Nos vamos con una segunda perspectiva. Es así esa avenida Recoleta con calle Valdivieso, donde se registran algunos incidentes. Característicamente, tradicionalmente por aquel sector se ingresaba al memorial de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pero como se está arreglando esa calle, lo que se ha hecho es que se ingrese por el interior de estas 80 hectáreas que componen el Cementerio General. Vamos a ir con una imagen aérea entonces de nuestro dron ahora para ver cómo parte de las personas también están enfilando por el interior de este recinto que tiene más de 200 años de historia y donde por supuesto está este memorial
Ahí tenemos el escenario nuevamente, que está en Avenida La Paz, donde hay algunos conjuntos que están tocando en términos musicales, pero la mayoría de las personas sigue avanzando hacia el interior. Por el sector de Avenida La Paz no se registran incidentes mayormente, pero sí por el sector de Avenida Recoleta. Vamos también a ir compartiendo esas imágenes. Recordemos que este memorial se encuentra ubicado en el patio 102 del Cementerio General y se accede por la zona ubicada donde yo le decía recién en Avenida Recoleta. Para darle un poco de contexto, recordemos que esto se conformó por un grupo de trabajo integrado por el subsecretario, y hago un recuerdo ahí al fallecido subsecretario del Interior, Belisario Velasco, los artistas Claudio Di Girolamo, Nemesio Antunes y Francisco Gacitúa. El memorial fue inaugurado el 26 de febrero de 1994, y ustedes lo están viendo con nuestra imagen aérea. Está construido en mármol y en su frontis reza un verso de canto a su amor desaparecido de Raúl Zurita, que dice: todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. En su lado izquierdo está la lista de detenidos desaparecidos, en su ala derecha los nombres de los ejecutados políticos y al medio está el nombre de Salvador Allende Gossen. Muy cerquita de ese memorial también, a un par de metros, está la tumba de Carlos Prat, asesinado en Buenos Aires por agentes de la DINA, y a un par de cuadras está también Orlando Letelier, canciller chileno, asesinado en Washington junto a Ronnie Moffitt, también por agentes de la DINA, entre ellos Michael Towling, a quien recordábamos en un reportaje hace un par de semanas atrás también. Esta es la dinámica que se está dando, Matías, Connie, en este sector, con incidentes en el sector de calle Recoleta, con un poco más de tranquilidad en Avenida La Paz y con muchas personas circulando por el interior del Cementerio General para llegar también al memorial de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. ¿Había algún tipo de aprehensión? Habrá que ver también después en qué condiciones va a quedar muchas de las tumbas que en algún momento habían sido también vandalizadas en algún otro tipo de circunstancias, rayadas, lisa y llanamente y derechamente también destruidas, y por eso también había una seguridad reforzada al interior del Cementerio General. Esta dinámica va a seguir de esta misma manera, yo creo que por lo menos una hora más, porque están esperando que distintas columnas de distintos lugares lleguen hasta este sector. Algunos marchan, como es tradicional, desde el centro hacia acá, en una columna bien gruesa, bien constituida. Otros llegan de manera espontánea a recordar a los suyos a este lugar con una flor, en calma, en tranquilidad, en recogimiento, como las imágenes que ustedes están viendo de ese bello memorial que además circunda todo el sector y que, claro, es mucho más fácil ingresar por el sector de Recoleta, queda mucho más cerca si uno se baja de la línea del metro allí, por ejemplo, que por Avenida La Paz. Pero como estaban justo estos trabajos en la calle, se hizo de otra manera. Muchos viven este momento con mucho recogimiento desde su punto de vista especial. Algunas personas, nos encontramos también con algunas personas, llegaron muy tempranito a recordar a los suyos. Es lo que está pasando acá, Matías, Connie, en el Cementerio General a esta hora de este día domingo 10 de septiembre. Muchas gracias, Juan Carlos Alarcón. Vamos a seguir atentos y desplegados en esa zona de la capital. Connie. Continuamos aquí con nuestro panel, volveremos en cualquier momento, ¿cierto? A medida que la noticia así lo indique a lo que está ocurriendo en distintos puntos de la capital. Pero quiero plantear lo que ocurrió esta semana entre ya una relación, podemos decir, entre el presidente Gabriel Boric y el expresidente Sebastián Piñera. Y quiero preguntarle primero al diputado Vinter, ¿cómo se explica desde ahí, ¿cierto? Este giro, o tal vez no consideran que es un giro, del presidente Gabriel Boric? ¿Cómo se pasa a advertirle que lo va a perseguir en tribunales internacionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social bajo su mandato, a decir que es un demócrata y que no tiene duda que en sus dos gobiernos hizo lo que él consideraba que era mejor para el pueblo de Chile? Yo creo que en este país tenemos que aprender a identificar disensos, matices y consensos, y que no todo tiene que ser blanco y negro. Yo creo que, por ejemplo, a alguien de violar los derechos humanos y advertirle que lo va a llevar a tribunal internacional es un poquito más que un disenso, ¿no? Se puede ser extremadamente crítico de un presidente
Así como me imagino que la opinión que tiene el presidente Piñera de la gestión del presidente Boric debe ser muy radicalmente negativa, se puede creer que alguien es muy mal presidente y al mismo tiempo considerar que es un demócrata. El presidente Piñera, desde 1990 en adelante, cada vez que ha querido acceder a un cargo en el Estado, ha postulado elecciones, ha presentado un programa, etc. Y lo que hizo el presidente Boric hizo lo que dijo que iba a hacer. Tomó los antecedentes, todos los que tenía el Poder Ejecutivo, e hizo un acto de entrega a la Fiscalía de los antecedentes que tenía el Poder Ejecutivo sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Ya, y lo último entonces, una persona a quien se define como demócrata puede al mismo tiempo ser violador de los derechos humanos y tener que responder ante el Tribunal Internacional. Eso es una discusión que de una delicadeza jurídica muy importante, porque el violador de derechos humanos también puede ser una negligencia política que lo lleva a tener una responsabilidad política al respecto, ¿ya? Entonces sí, un demócrata puede tener responsabilidad política por el mando en determinadas situaciones. La responsabilidad política no es lo mismo que llevarlo a los tribunales internacionales. Ahí la responsabilidad es jurídica. Lo que hizo el presidente Gabriel Boric durante la campaña no dijo voy a sacarle en cara o voy a buscar que asuma su responsabilidad política. Dijo... Tendría que ver las declaraciones. Yo no creo que las tuyas sean literales de las dichas por pero está avisado, lo vamos a perseguir, lo vamos a llevar a tribunales internacionales. Uno no lleva a tribunales internacionales a alguien porque tiene responsabilidad política. No, pero sí cree, pero cuando alguien tiene responsabilidad política, sí cree que se debe investigar su participación en los hechos. Jaime Belolio, ¿cómo entiende a ustedes les parece que es positivo este reconocimiento, lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric sobre el expresidente Piñera? A ver, a mí me parece primero que es totalmente normal, y así debería serlo, que los presidentes se entiendan con los expresidentes y la expresidenta. Me parece que es de orden democrático. Durante la pandemia así fue varias veces, el presidente Piñera convocando a los expresidentes. Claro, esa era por Zoom, no era físicamente reunido, pero también lo hacían seguidamente. Y esa relación entre los expresidentes, en el fondo, y hoy día lo que uno ve con el presidente Boric, claro, de avisado, invitado, es básicamente... Otra cosa es con guitarra, eso es. En el ejercicio del poder se ven cosas distintas, se entienden que no son iguales a cuando será una oposición más bien radical. Ahora, lo que se entendió durante la campaña era, y fue algo que instó el PC, lo que pasa es que le fue pésimo en la Corte Penal Internacional, porque no hubo una violación sistemática de los derechos humanos, y las investigaciones que se hacen son bajo antecedentes que se entregaron permanentemente durante el gobierno y ahora obviamente se repitieron esos mismos. Pero se intentó decir que aquí había como una especie de responsabilidad penal y eso es obviamente absurdo, no tiene ninguna justificación. Entonces, yo creo que, de nuevo, en la línea de lo que decía antes, está bien que nosotros tengamos señales que permitan a los chilenos entender de que acá hay un régimen democrático en el cual nos vamos a mantener en ciertas líneas que son mínimas para construir adelante. Entonces, por ejemplo, Benjamín tiene toda la razón cuando dice que hay declaraciones que no se concretan. Cuando son muchas declaraciones que no se concretan, las personas van perdiendo la confianza de la política. O sea, yo creo que hay que hacer las declaraciones, pero después hay que hacerlas. Entonces, esa es la parte que nos falta. Y ahí vuelvo a mi idea como de estos mínimos. Entonces, esa base de confianza mínima para luego poder ejecutar las cuestiones son los que nos tienen separados de los problemas de las personas. Aquí estábamos hablando, por ejemplo, el tiempo que se ha ocupado en la discusión del 11 y de los actos hoy día. Ayer yo estuve haciendo trabajo de campo para una investigación en Concepción y Talcahuano. Entrevistamos a 60 y tantas personas. Y los temas que a mí me aparecieron tenían que ver con la estabilidad, la inflación, el sistema de jubilación, el esfuerzo, el salario en términos de trabajo, el sistema de seguridad, la delincuencia, la fiscalización, la migración. Y los cabros que estaban ayudándonos a hacer esto, uno me dijo, oye, ¿y el lunes es el Día del Joven Combatiente? Entonces, lo que quiero decir es que no sea importante para las personas la historia de Chile, la importancia de recuperar nuestra democracia, lo que ocurrió en el quiebre democrático. Sin embargo, hoy día hay que poner atención también en cómo se construye hacia futuro. Y creo que la señal del presidente Boric va en esa línea. Entonces, a mí no me gusta, lo encuentro que es positivo y tiene sentido republicano en la lógica de los expresidentes tienen que tener una relación continua de cómo se ejerce la democracia. Estamos viendo, mientras conversamos aquí en el panel en Estado Nacional, estamos con las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en vivo, en las cercanías del Cementerio General. La verdad es que se están registrando incidentes un poco más graves. Estamos viendo la actuación del carro lanzaguas de Carabineros
Esto en las cercanías, porque al interior del cementerio general, ya lo veíamos, nos mostraba, digamos, Juan Luis Alarcón, que estaba ya llevándose a cabo, ¿cierto?, esta marcha, esta romería tradicional que se hace los 11 de septiembre y sobre todo en esta conmemoración de los 50 años de 5 segundos una cosa. Esas imágenes yo creo que son bien lamentables, perdón, senador, porque en el fondo nos muestran que hay grupos de personas que no quieren que se haya ningún tipo de conmemoración democrática, sino que lo que creen es en la violencia política, y no tengo ninguna duda que lamentablemente después de entrar por esa entrada, que paradójicamente está en la Plaza de la Paz, a continuación van a hacer pedazo la tumba de Jaime Guzmán. Entonces yo creo que también es importante que luego esto, ese tipo de violencia también sea, como bien hizo Gonzalo al inicio, completamente... condenado. Completamente condenado. Senador Insulza, y después vamos con el diputado Bueno, Moreno. para empezar, como Piñera, yo desde el año, desde los 90 más o menos, que codifico a Sebastián Piñera, a quien conozco bien y tengo buena relación con él, como un demócrata neoliberal. Esas son sus dos características. Nunca ha dejado de ser lo primero ni lo segundo. Lo de demócrata es que, bueno, ha sido elegido en 2 elecciones democráticas. Estaba en la tribuna del Caupolicán en el año 80, cuando en la manifestación que organizó el expresidente Eduardo Frei Montalva contra el plebiscito. Entonces, Piñera, yo no dudo de su apoyo a la democracia representativa de todas maneras. ¿Y es compatible eso con...? Perfectamente, pues esta es mi discusión eterna con los comunistas que me decían que Stalin había industrializado a la Unión Soviética, y yo decía sí, pero que además había mandado una cantidad de gente a campo de concentración. Pues esas dos cosas ocurren con determinada gente en la política. O sea, yo creo que el presidente Piñera no está disponible para cambios muy radicales del sistema económico, por ejemplo, porque él visceralmente cree en lo suyo. Sí, pero no creo que sea una persona que más allá de las cosas que haya dicho. Ahora, respecto a violaciones de derechos humanos, yo creo que realmente las violaciones seguramente existieron. Me hubiera gustado que esto fuera llevado a alguna entidad neutral, no digo internacional, pero neutral, que determinara algo respecto a un tema bien específico, que es la cantidad de gente que sufrió daños oculares porque evidentemente hubo informes de organismos internacionales. Porque eso revela algún grado de intencionalidad, porque hay violaciones de derechos humanos que se cometen efectivamente, pero que se cometen respecto en algunos casos y en algunos momentos, en algunas circunstancias. Pero cuando hay una intencionalidad en algo, ahí me gustaría saber quién programó esto de dispararle a los ojos en vez de dispararle al cuerpo, que es lo que ocurre en otros países. Pero ¿podría tener el expresidente Sebastián Piñera responsabilidad directa, jurídica? Francamente, de mi experiencia, me parece difícil que algún jefe de seguridad le haya dicho vamos a hacer esto, presidente, ¿usted lo autoriza? No, yo no creo que eso haya pasado. Francamente, no creo que eso haya ocurrido. Bueno, Jaime Dolores era ministro en esa época. Después, pero sí. Absolutamente. Y lo que señala de que alguien hubiese mandatado a apuntar a los ojos, eso no es algo absolutamente falso hasta el minuto. Eso no está probado. Para decir eso, para sostener eso, hay que probarlo. Eso es lo primero, porque si no, se le está inculpando responsabilidad a los mismos carabineros que estamos viendo allá, que están manteniendo el orden, los mismos que desde el Frente Amplio criticaban, porque esto, permítame decirle, Connie, esto no son manifestaciones aisladas que terminaron en un acto cultural. No, eso es violencia. Eso es destrucción. Eso es lo mismo que pasó en el 18 de octubre y que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista callaban, omitían, celebraban de repente, en algunos casos. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que acá el presidente Boric, lejos de habitar el cargo, ha estado deshonrando el cargo. Se ha dedicado durante la conmemoración de los 50 años a dividir a los chilenos, a generar un ambiente propicio para esa división. Cada vez que puede, es como la frase que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Un día dice que un suicidio es cobarde, después dice otra cosa, después se arrepiente, sale a aclarar, el presidente dice una cosa, tiene que salir un ministro a interpretarlo, tiene que salir un segundo ministro a interpretar lo que dijo el primer ministro. Entonces, más que la declaración o decir que yo tengo la voluntad, en los hechos ha demostrado que no está uniendo a los chilenos y que ha sido un factor de división. Yo creo que eso los chilenos lo tienen claro, los chilenos no son tontos. Pero yendo al tema puntual del presidente Piñera, yo creo que acá, de lo más destacable que ha pasado en la conmemoración de estos 50 años, es precisamente esta voltereta. De decirle, señor Piñera, está avisado, lo vamos a perseguir por las violaciones a los derechos humanos, después de haber hecho 2 acusaciones constitucionales, lo invita semana por medio a La Moneda a tomar tecito.
después de o querer... lo invita semana por medio. Después de querer meterlo preso... Yo creo que eso es positivo, ¿ya? Que un presidente, después de decir lo quiero meter preso, vaya y diga, ¿sabes qué? Acá hay una institucionalidad que es más importante que todos nosotros. Y en eso compartimos con el senador Insulza y ahora lo comparte el Frente Amplio porque le ha tocado ser gobierno. ¿Y por qué entonces no aceptan la invitación que le hicieron desde La Moneda para asistir al acto de mañana? Porque precisamente el presidente se ha dedicado durante los últimos 2 meses con esta materia a dividir y a intentar hacer un blanqueo del nefasto gobierno de Salvador Allende. Pero los están invitando, es una convocatoria transversal. Pero entonces, no voy a ir a una convocatoria. Se cae en quién lo primero. No, es que no voy a ir a una convocatoria que es un blanqueamiento del gobierno de Salvador Allende. Gonzalo Vinter, perdón, senador. Yo creo que se va a hablar bien de Allende mañana, no me cabe ninguna duda. Lo que todos esperan es eso, es cierto. O sea, si alguien no quiere oír hablar de Salvador Allende, realmente lo mejor que puede hacer es no ir. Pero se le debiera hacer, o sea, usted espera que... Usted va a ir mañana, ¿cierto? Por cierto que voy a ir, claro. ¿Y usted espera que haya un homenaje a Salvador Allende? Yo creo que será mencionado en todos los discursos que se digan. Y ahora, yo quiero decir lo siguiente, nosotros vamos a hacer en el Senado una reunión el martes, en que todos vamos a hablar, y por cierto, vamos a decir, no, perdón, Salvador Allende fue presidente del Senado, entonces el minuto de silencio se rinde todos los años, pero no sabemos qué hacer ahora. Sí. Pero el tono en que se hagan las cosas, aquí el tono en que se hagan las cosas siempre es distinto. ¿Y el tono que debiera ocupar el presidente mañana? El tono es un tono muy conciliador, lo más conciliador posible, a pesar de que realmente yo entiendo que la mayor parte de la gente que va a estar ahí va a ser gente que claramente condena el golpe de Estado, que claramente condena la violación de los derechos humanos, que claramente condena el asalto a la moneda, todas esas cosas. Yo creo que él va a emplear un tono bastante más conciliador, tratando de decir, mire, sí, nosotros pensamos esto, pero convocamos a los que piensan distinto de nosotros a buscar puntos de acuerdo que permitan sacar adelante este país. A la vuelta, Gonzalo Vinter, porque vamos a volver al cementerio general. Lo había dicho aquí Jaime Belolio, que él decía que iban a haber incidentes al interior. Bueno, hay incidentes al interior del cementerio general. Juan Carlos Alarcón, volvemos contigo. Sí, y incidentes que están siendo durísimos al interior. Lo que está ardiendo queda muy cercano a la tumba de Jaime Guzmán. No tengo certeza si es en el mismo sector, pero es muy cercano, porque yo conozco bastante bien el cementerio general. Ahí también más atrás hay mausoleos significativos, importantes, y está ardiendo una parte entonces al interior del cementerio general que estamos mostrando con nuestra cámara ya desde hace un par de minutos. Se están registrando serios incidentes al interior del cementerio general de Santiago. Esto queda, lo que estamos mostrando queda por Avenida La Paz, y lo que está mostrando nuestro dron ya está más cerca del memorial de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, más cargado hacia el sector de la Avenida Recoleta. Hace un rato arremetió con muchísima fuerza un piquete de carabineros que ingresó al cementerio y que fue repelido con fuegos de artificio. Se han sentido algunos cánticos de algunas barras bravas también acá en este sector, por lo tanto hubo un enfrentamiento bastante duro, bastante consistente acá en este lugar. Lamentablemente, es cierto, está ardiendo una parte al interior del cementerio general, donde sabemos que hay un patrimonio importantísimo de nuestro país, de este cementerio que hace un par de años tiene más de 200 años de historia. Hay una avenida ahí de los presidentes que empieza con Pedro Aguirre Cerda y sigue de ahí en más hacia adelante. Si uno continúa directo también va a enfilar a una parte principal donde está, por ejemplo, la tumba de Salvador Allende. Cerquita también de ese sector está la tumba de Orlando Letelier, en ese donde reza: soy chileno, nací chileno y moriré chileno, esa frase tan emblemática del ex canciller, del ministro de Defensa al momento del golpe de Estado. Así que, lamentablemente, Connie, afortunadamente ahora maina un poquitito, pero hace un rato hubo duros incidentes acá en el Cementerio General de Santiago. Gracias, Juan Carlos, y la verdad que son lamentables los incidentes que estamos viendo en el Cementerio General. Jaime Belolio, si podía darte la palabra al tiro, pero Jaime Belolio quería puntualizar, ahí es efectivamente donde está la tumba de Jaime Guzmán. O sea, me falta obviamente una mirada un poquito más abierta, pero sí, esa es. O sea, se ve que todos los años lo que se hace es que se pone madera, de manera que no la vuelvan a romper y protegerla, y ahí la están incendiando. Usan la madera para incendiar. Exacto, sí. Obvio. Y una sola cosa al respecto. Quien asesinó a Jaime Guzmán fue el Frente Manuel Rodríguez. El Frente Manuel Rodríguez. Quienes reivindican al asesinato político, y seguramente hay personas que lo siguen reivindicando,
y lo van a seguir poniendo. Y el Frente Manuel Rodríguez son asesinos a sueldo, son torturadores de mujeres, son asesinos profesionales. A eso se dedicaron. De hecho, secuestraron a un niño en su momento durante los 80 y lo reivindicaron para financiarse. O sea, de eso estamos hablando. Y por tanto, yo creo que también es importante que ese tipo de terrorismo que ocurrió y que aquí algunos reivindican sea importante también en pos de generar ese consenso civilizatorio. Gonzalo Vinter, todos han condenado, o sea, no creo que nadie nadie en Chile tiene derecho a saquear la tumba de nadie. Fin. Y en particular estas personas son especialmente... Digo, más importante aún la condena al asesinato a Jaime Guzmán. Son especialmente... Sí, claro, sin lugar a dudas. Son especialmente... Tengo la peor opinión que se puede tener de alguien de Jaime Guzmán. Creo que no es un cómplice pasivo de la dictadura, sino más bien un cómplice activo de haber convertido al Estado de Chile en una máquina de ejercer el terrorismo de Estado. Sin embargo, condeno su asesinato porque estábamos en democracia, etc. Quiero hacer una precisión histórica porque se confundió mucho hace 2 semanas. El Frente Patriótico que mata al senador Guzmán no es el de Telier. Quiero dejar muy claro eso. Un niño tampoco. Sí. No, pero espera, yo quiero hacer el niño. Es que me habían saltado 2 veces y yo tengo argumentos. ¿Cómo que no? Argumentos previos. Fue el año 86, ¿cómo no va a ser? Déjame decir algo respecto de eso. Exactamente no tanto del tema del Frente Patriótico, esas cosas que son decisiones que yo no entiendo demasiado, pero sí respecto de lo que ocurre hoy día. O sea, hoy día nosotros vemos a esta gente quemando y estamos mucho más empeñados en saber quién tiene la culpa de que estén quemando que identificando esos grupos y definiéndoles cómo existen. Hoy día existen grupos anarquistas en nuestro país que son anárquicos en el sentido que algún pensador ha dicho muy original. Más bien son violentos, fundamentalmente no porque quieran que cambiar, que la sociedad les mejore su condición, sino porque ya perdieron toda esperanza de que se las cambiara. Y esos grupos tenemos que son los de abajo, la Garra Blanca, el grupo no sé cuánto, etc. Nosotros nunca hemos buscado una forma de identificarlos y tratarlos colectivamente, porque no son ni de la izquierda ni de la derecha, son de otro lado. Quiero decir algo que es muy importante. Jaime dijo como 3 tandas atrás, pero no me había tocado, algo que es muy importante, que hizo un estudio a campo en donde las personas le decían que los problemas de Chile no eran justamente esto. Y entonces uno se pregunta, bueno, vamos a discutir sobre el 11 a los 100 años también, a los 150, a los 200, etc. Pero quiero hacer un punto bien importante. Mientras se justifique el golpe, mientras haya personas que se hacen los lesos con la violación de los derechos humanos, obviamente que el debate va a quedar abierto. Yo quiero dejarlo atrás y quiero empezar a discutir de futuro y tener tácticas audaces para convertir a Chile en un país próspero. Pero si el señor de la Carrera va a humillar a Carmen Hertz porque le mataron al marido, si el señor Alessandri, diputado por este distrito, justifica explícitamente el golpe, jefe de bancada de la UDI, si la diputada Navillán dice que los crímenes sexuales que están acreditados por la justicia son leyendas urbanas, si Víctor Pérez desconoce el informe del informe Rettig, ¿cierto?, obviamente que la discusión va a quedar abierta porque quien tiene a sus familiares desaparecidos y quienes somos allendistas, entonces nos están transmitiendo que somos potencialmente personas a las cuales se puede sacar del poder por la fuerza. ¿Y por qué quiero hacer el punto? Porque el senador Macaya, que a mí también no me cabe duda que es un demócrata, hace algo que es bien peligroso. Dice que la declaración, o sea, justifica el golpe en una culebra argumentativa, ¿cierto? No con claridad, hay que ser sincero, no lo hace con claridad, pero termina justificando el golpe. Condena el quiebre democrático. Claro, pero no le llama golpe, pero hace una. Pero Connie, quiero hacer mi argumento. Quiero hacer mi argumento. Él dice, se apoya en la declaración de la Cámara de Diputados, ¿ya? El año 2021, la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional contra el presidente Piñera por su participación en el caso Dominga. ¿Eso justificaría que se le hubiese hecho un golpe de Estado al presidente Piñera? Por supuesto que no. ¿Y por qué lo digo? Porque yo quiero decir aquí con toda claridad que yo efectivamente el día de hoy soy allendista. ¿En qué sentido? En que creo que las clases sociales son una idea extremadamente anticuada y que una sociedad moderna tiene que acabar con las clases sociales y que está la tecnología hoy día para hacerlo y que eso solo se puede hacer mediante la vía democrática. Y yo quiero que se me permita participar de la vida democrática de este país sin que se me exija dejar de ser allendista. Vamos a ir rápidamente a la pausa, a la vuelta. El diputado Moreno tiene la palabra. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Faltan 25 minutos para la 1 de la tarde, estamos de vuelta en Estado Nacional y volvemos al Palacio de la Moneda. A esta hora habla el subsecretario del Interior haciendo un balance de lo que ha sido esta mañana. Marian Basso se encuentra en el lugar. Marian. Sí, Connie, escuchamos justamente al subsecretario Manuel Monsalve realizar un balance y responder la pregunta si fue suficiente el contingente policial para lo que sucedió acá a las afueras del Palacio de la Moneda. Particularmente en el paso
por Morandé y por Agustinas, siempre actividades y eventos masivos, porque quiero recordarlo, lo hemos dicho, hay a lo menos 102 convocatorias de distinta naturaleza en el marco del 10 y del 11 de septiembre. Y siempre la convocatoria a eventos masivos tiene riesgos que se ponderan, riesgos que se evalúan y respecto a los cuales se coordinan medidas de prevención y medidas de respuesta, que es lo que se ha hecho con las policías. Los eventos masivos lamentablemente no están exentos de riesgo, pero aquí ha habido una coordinación. Lamentablemente un grupo de personas violentas vulneraron los filtros y los controles de Carabineros y pudieron llegar cerca del Palacio de la Moneda, y frente a eso se habló con Carabineros para que hubiera una respuesta clara, que fuera la que ustedes vieron y creo que el país vio, con el objeto de que Carabineros interviniera, evitara los daños y tomara detenidas a las personas que eventualmente estaban cometiendo hechos violentos. Subsecretario, decía el informe de Carabineros de que el riesgo de esta romería en cuanto a temas de seguridad era alto. Se pudo ver que los distintos encapuchados rompieron los vidrios que usted comentaba, bajaron las vallas papales e incluso se tuvo que cerrar el acceso del Palacio de la Moneda por Alameda Bernardo Higgins y también el ingreso por calle Moneda. ¿Qué faltó? Porque efectivamente se vio en riesgo la seguridad de la interna del Palacio de Gobierno. Quiero decir que las evaluaciones respecto a los protocolos, a las medidas de seguridad que se tomaron y eventualmente a cómo las personas se infiltraron a pesar de la medida de control va a ser una situación de evaluación que vamos a hacer con Carabineros en los días posteriores. No es, creo, el momento de entrar a una evaluación sin tener todos los antecedentes a la vista. Pero se teme que mañana, subsecretario... Las palabras del subsecretario del Interior respondiendo básicamente a la pregunta de si fue suficiente el contingente policial que se ha dispuesto durante esta mañana, pensando en que había advertencias o alertas por parte de Carabineros, sobre todo de que la romería, pasando por Morandé 80, podía tener un riesgo alto. Y el subsecretario contesta que esto va a ser materia, digamos, si fue suficiente o no, va a ser materia de las evaluaciones en los próximos días, no en el día de hoy. Es lamentable, obviamente, que tengamos que estar hablando de esto, ¿cierto? El espacio por el lado de la Moneda, por la calle Morandé, es muy estrecho y siempre si usted deja que pase un desfile grande por ahí, alguien va a hacer algo. Bueno, yo creo que es un riesgo que se corre. Yo no soy partidario de que se permita ni antes ni ahora. ¿No? ¿No? ¿Usted cree que fue un error esto? Yo creo que no sé. Pues, bueno, permitir que la romería pasara por Morandé. Mira, que dejemos que pase por Morandé, veamos lo que pasa, pero yo estoy seguro que no va a volver a pasar el próximo año, eso se lo aseguro. Ya. Diputado Romero había quedado con la... No, Moreno. Perdón, Romero, lo cambié. No, pues nada que... Moreno, perdón. No, mucho mejor. También hay un Romero. Que también hay un Romero. Ese halago no me ayuda para nada. También hay un Romero. Te lo agradezco. Perdón, diputado. Lo puedo guardar. Diputado Moreno, usted quería... Me cae muy bien Agustín en todo caso. Pero, mira, llevamos bastante tiempo de este programa hablando de esto. Y yo quiero hacer ¿De esto qué? De los 50 años. ¿Ya? Yo traje aquí un pequeño resumen de lo que pasó el viernes y ayer. Ayer en Cerrona al canciller. En Talagante. Pasado la medianoche. Claro, hoy día. En Talagante, en la orilla del Mapocho, encuentran a una persona muerta con una bala en la cabeza. La PDI allana un lanzacohetes en Macul. Un asesinato entre 3 personas a una persona en la Plaza Los Prados. La noticia que nos debería tener ocupados en este programa hablando de que el Tren de Aragua está amenazando a los fiscales. El Instituto Nacional quemado. Lo hemos cubierto en nuestras distintas plataformas. Transantiago todos esos quemado. hechos que usted está diciendo. Las líneas del metro que se suspenden cada 1 o 2 días. Traficantes apoderándose de edificios en el centro de Santiago. De los incendios en Los Ángeles, si no me equivoco, en la Araucanía, han entregado 2 viviendas. Hasta ahora, 2 viviendas definitivas. Enfrentamientos en la moneda. Que acá el gobierno está absolutamente enfocado en algo que no es prioridad de los chilenos. Y que nos critican porque no quieres hacer esto, no quieres sumarte a esto otro. Bueno, nosotros tenemos claramente una agenda distinta a la del gobierno. Nosotros tenemos la agenda de las urgencias sociales. Queremos resolver eso. Yo cuando salgo del Congreso, me voy a la región del Maule y empiezo a recorrer. Estuve en los últimos 8 días en Talca, Sagrada Familia, Curepto, Gualañé y una serie de comunas más. Nadie, absolutamente nadie me preguntó ni su opinión por los 50 años, ni qué piensa de la conmemoración del 11 de septiembre, si van a firmar o no. Una cosa es que sea relevante. Una cosa es que sea relevante y otra cosa es que sea... Reflexionar sobre este momento, reflexionar sobre lo que pasó para que no se vuelva a repetir, pensando en los próximos 50 años.
A ver, una cosa es que sea relevante, ¿ya? Y otra cosa es la reflexión. Para la reflexión se requiere, para la reflexión, que el gobierno esté dispuesto a reflexionar realmente y que entienda que Chile no partió el 11 de septiembre del 73. Si nos invitan a una reflexión donde dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a analizar la situación del país desde la mitad del siglo XX en adelante, donde teníamos graves carencias, donde teníamos hacinamiento, donde muchas personas no tenían agua potable y donde, por un carril paralelo, la democracia crecía, había alternancia en el poder, aumentaba la votación de las personas, aumentaba la cantidad de personas que participaban en la política, teníamos esa disonancia entre las urgencias sociales que la clase política, el gobierno, no era capaz de responder, y no de un sector, de todos los sectores. Había alternancia entre los sectores y las urgencias de las personas frente a un aparente sistema político que funcionaba. Y después se rompe definitivamente esto, el gobierno de la Unidad Popular. Claro, ahí podemos tener discrepancias, pero podemos ver qué cosas podemos aprender de un sistema político que no es capaz de resolver las urgencias sociales. Y paradójicamente tenemos un gobierno absolutamente atrapado en la conmemoración de estos 50 años, mientras todas estas cosas que le relato, y otras cosas más, porque todo lo que dije pasó desde el viernes hasta hoy día. Gonzalo Vinter y después el... No, quiero ser muy claro con algo, porque Benjamín establece las urgencias sociales que yo creo que son todas ciertas y correctas, excepto las 2 viviendas de Los Ángeles, que yo manejo otra información, pero no quiero resolverme eso. ¿Quién me ha preguntado a mí hoy día sobre la conmemoración y que ha hecho que hablemos tanto de todo esto? Constanza Santamaría. ¿Ya? O sea, mi responsabilidad. Entonces, no es su responsabilidad, porque yo creo que estoy de acuerdo, pero quiero hacer un punto. Pero quiero hacer un punto. Yo estoy poniendo el punto sobre la mesa. Es bien fácil querer rehuir este debate cuando se es militante de un partido que hace apología de la dictadura. Cuando Chile Vamos había abandonado la apología de la dictadura, surge republicano justamente para hacer esa distinción. No puedo venir hoy día. Entonces y aquí estoy. Es fácil, pero estás quejándote de que no te gusta la pauta. No, lo que estoy diciendo es que tenemos un gobierno absolutamente y yo quiero decir que estoy en la conmemoración de los 50 años. Y yo quiero decir que estoy absolutamente disponible disponible para hablar sobre la situación que llevó al golpe de Estado, pero que si siguen en el negacionismo del rol de la CIA, entonces vamos a tener un problema con los hechos. Porque Kissinger y Nixon dicen que intervinieron y ustedes dicen que no. Ya, pero quiero también anunciarles para los que nos están viendo que el subsecretario del Interior acaba de anunciar la suspensión de clases para el día de mañana en todas las comunas de Santiago, Providencia, en todos los colegios públicos, tanto en Santiago como Providencia, de los, digamos, los anuncios que acaba de hacer. Sí, lo había dicho el Ministerio de Educación o lo había esbozado el día viernes, ahora lo hace oficial el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Senador, ¿qué quería decir usted? Voy a decir 2 cosas que lamento mucho. Primero, que hace 25 años atrás, después de una ardua batalla en el Senado, se acordó suprimir el feriado del 11 de septiembre. Qué doloroso es que vuelva el feriado del 11 de septiembre, por lo menos para los colegios, ¿no? Segundo, ¿Usted cree que es un error suspender las clases? No, yo digo que es lamentable, yo sé. Que haya que suspender. Sí, por cierto, sí, hay que hacerlo, ¿no? Digo que es una pena, es un gran retroceso, sin ninguna duda. Bueno, pero la otra cosa que quería decir es que, a raíz de lo que decía el diputado, con el cual yo coincido en muchas cosas que señala, pero él, por ejemplo, habla, y esto tiene que ver con algo respecto a este tema del clima. Porque usted lo primero que mencionó fue la encerrona al canciller, que es mi amigo. Inmediatamente me metí al diario digital más leído de este país y ahí estaban las colas, pues. Después de la noticia estaban las colas. Bien que te pase por ser izquierdoso. No tenéis idea de cómo la gente lo va a... Una cosa, eran como 12 reacciones inmediatas, de las cuales noticia, 11 eran groseras y negativas. Nosotros, es decir, aquí mucha gente colabora en la creación de ese clima. Yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice, y se podría conversar sobre eso. Yo estoy convencido, por ejemplo, que algunas de las cosas que mencionó el diputado muestran claramente la presencia del crimen organizado, que en Chile antes no existía, o por lo menos si existía era mínima. Y si nosotros le salimos al paso a eso pronto, pues ya va a ser demasiado tarde. Pero aquí se habla. Ya va a ser demasiado tarde. Aquí se habla harto de eso. Yo 2 cosas. Sí. Hay programas completos dedicados a eso. La primera es que yo creo que la pauta de este programa está bien. Estamos el 10 de septiembre, son 50 años mañana. Hemos hablado... todo el derecho a tener disenso, pero nosotros fijamos la pauta. Hemos hablado de los... Ustedes tienen sus opiniones. Hemos hablado de otras materias. A pocas horas
Estamos a horas de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado. Y precisamente se trata... Y este es un programa político, editorial, en la televisión pública. Por lo tanto, no es raro que estemos dedicados a poder mirar no solamente hacia adelante, que hay que mirarlo, tiene toda la razón el diputado Moreno, sino que también hacia atrás, como un acto reflexivo, como un acto fundamental para que no se vuelvan a repetir las cosas y los hechos que se cometieron en este país. Y porque la memoria es fundamental. Y la memoria, y podemos disentir con el diputado que dice que nos sigamos hablando de esto, la memoria es importante por eso, porque los países que olvidan, los países que no recuerdan pueden repetir. No voy a decir que repiten irremediablemente, pero pueden repetir. Por lo tanto, es importante también que las nuevas generaciones, como ustedes, que no habían nacido, tengan una senador Insulza sí. reflexión. Ustedes estoy preguntándolo aquí. El senador Insulza y yo habíamos nacido, les voy a decir. El senador Insulza había nacido varias veces. Ya, déjame decir una cosa. Yo ya tenía una hija que era un poquito mayor que usted. Ya, hecho el punto. Ya, no, sí, a lo que me refería con eso es que evidentemente a 50 años lo que nos merecemos es una reflexión al respecto y la memoria es muy importante, pero también hay un concepto que dice un historiador Russell que es sobre la conciencia histórica. Es decir, que es evaluar lo que ocurre en el pasado para proyectarlo hacia el futuro. La memoria es traer el pasado al presente. Esta también además es proyectar hacia el futuro. Las dos son importantes. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que por supuesto que nosotros... No quedarse pegados en el pasado, sino que poder proyectarlo no es mirar el futuro, 50 no es mirar el futuro a través del espejo retrovisor, sino que a través del parabrisas. Entonces, hay temas que hoy día los chilenos tienen urgencias y necesitamos enfocarlos. Por supuesto. Pero para poder hacerlo necesitamos cierto mínimo de confianza y acuerdo en la forma política en la cual lo vamos a hacer. Entonces, ahí yo creo que estamos como en ese entremedio, ¿no? Pero quiero contestar algo que había dicho antes Gonzalo, que era básicamente que por el hecho de ser allendista era susceptible de ser golpe, digamos. Yo creo que la lógica de sacar del poder de manera violenta fue una tentación que siguió la izquierda hace un par de años atrás. Profundamente lamentable, de hecho encabezada por el propio Guillermo Teller. Así que demócrata inclaudicable. Cuando pide la renuncia. Cuando pide la renuncia al día siguiente. De Sebastián Piñera. Después cuando el PC trata de boicotear el acuerdo democrático, después cuando vota en contra, y después cuando se acusan dos veces constitucionalmente en donde ambos que están acá votaron a favor de acusar, o sea, de que se fuera del poder antes de que terminara su periodo. Entonces, a mí me parece que eso le hace daño también a la democracia. Porque las acusaciones constitucionales son algo que está obviamente puesto ahí dentro de... Ambos. Una no pasó. Nunca pasó al Senado eso. Yo nunca tuve oportunidad de votar. Una sí pasó al Senado. Una pasó al Senado. Sí. No recuerdo haberla votado. Sí, la votó a favor. Yo me acuerdo bien. Tendría que verlo. Entonces, el punto es que no se puede justificar también recién. Ojo, que este lleva 5 acusaciones constitucionales. Y bueno, no porque se hayan chacreado las acusaciones constitucionales tenemos que seguir haciéndolas. Entonces, pero la acusación constitucional no es lo mismo que digamos, querer acusar constitucionalmente es parte de las facultades que existen de... A ver, es constitucional, sí, pero así como también lo era. Es que déjame hacer la diferencia de nuevo. Una cosa es la acusación constitucional ocupada de manera de querer terminar la democracia, que fue como lo hizo lamentablemente el PC y el Frente Amplio. Y antes no tiene nada que ver la declaración que se hizo en la Cámara de Diputados, digamos, que luego ocuparon los militares y la democracia cristiana y otros para decir, mire, se había quebrantado y esto es una manera de justificar el quebrantamiento, dejarlo plasmado. Pero de nuevo, yo quiero ir a mi tesis que fue al inicio. Cuando se hace esa declaración, no se está justificando la CNI. Y por tanto, a partir de hoy es cuando uno dice, no se puede. Entonces, acepto el argumento que me parece que se hizo hace un rato atrás fue decir, sin embargo, nadie va a decir, se justificaría en esas resoluciones que eran más bien formales, el derrocamiento de un gobierno. Ni tampoco la vio con Lo que hizo la derecha acá fue justificar el derrocamiento de Allende con una declaración de la Cámara de Diputados, con una declaración de la Cámara de Diputados. Lo que hizo Macaya hace 20 minutos. Era una acusación constitucional. Muy corto. Yo Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a volver. Vamos a volver. No, todavía no. Nos vamos a la pausa y volvemos con la última parte de Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, nos quedan pocos minutos, así que vamos a tener una intervención de cada uno como de 20 segundos, no más. Diputado Moreno. Los 20 segundos, Connie. Yo creo que usted dijo faltan pocas horas
para que se cumpla el 11 de septiembre, pero faltan pocas horas para otra cosa más. Para que mañana los estudiantes de Chile pierdan otro día más de clases y para que mañana, una vez más, el Estado de Derecho falle en mantener la seguridad, que es la primera prioridad de un Estado para todas las personas. Para esos comerciantes, que hoy día estaba viendo las noticias antes de entrar acá, que se estaban agarrando a palos y a patadas contra los mismos manifestantes que iban en estas marchas. Para esos alumnos que llevan 2 años de tiempo perdido de educación, si es que no 2 años y medio, y sumarle un día más. Y para un subsecretario que le pide a las personas de bien que se guarden en las casas. O sea, esto es el mundo al revés. Es como el chiste del sillón de Donoto. Si usted es una persona sensata, que no quiere molestar a nadie, que no quiere destruir nada, lo recluimos en su casa por sugerencia del gobierno que no ha sido capaz de mantener la seguridad. Y eso es lamentable. Senador Insulza, ¿usted bueno, yo estoy en general de acuerdo. Que el presidente Gabriel Boric saliera encabezando la marcha? No, porque sí, nadie ha dicho que no puede hacerlo y no está dentro de la obligación del presidente no hacer eso, digamos, si nadie pide que se quede encerrado en La Moneda. Creo que ha habido algunas declaraciones que él ha hecho a veces que probablemente no han contribuido mucho, pero en sus acciones no me quejo. Lo que yo quiero decir es que cuidado con el tema a mí me preocupa cuando escucho, a pesar de que estoy de acuerdo con el diputado, la necesidad que tenemos un problema severo de seguridad pública, con cómo se repele o se forja esa seguridad pública. Por ejemplo, las propuestas en torno a algunas leyes que lo que hacen es asegurar que vamos a estar llenos, que la van a tener las cárceles llenas o con el doble de su capacidad en pocos años. Mire, hay un... Claro, pero aquí con todo el operativo que se hizo, la cantidad de anuncios que se hicieron y vemos este resultado, algo anduvo malo, ¿no? Impedir que esto ocurra puede significar grados de violencia que exacerben aún más las cosas. Tenemos que ser siempre cuidadosos en eso. Yo soy muy partidario, por ejemplo, de buscar estrategias nuevas en la Araucanía que nos permitan pasar a la ofensiva un poco, porque los grupos subversivos no se desarman o no se deshacen mientras crean que tienen posibilidades de victoria. Y estos sienten que tienen posibilidades de victoria. Pero al mismo tiempo hay que mirar el otro lado, el lado en que realmente el ejercicio excesivo de la violencia no conduce a ninguna parte. Mal que mal, mire, hay hasta videos muy bonitos que muestran cómo reprime la policía en Estados Unidos y cómo reprime la policía en Europa. Y todos dicen, me gusta la de Estados Unidos, sí, pero tienen 5 homicidios por cada 100.000 habitantes y los otros no llegan a 1, pues. Hay que tener cuidado con el tipo de represión que se quiere ejercer y no tengo yo la solución. Tal vez sea parte de los acuerdos que tenemos que alcanzar. Jaime Belolio, 20 segundos, por favor. Sí, lo primero es que la violencia, lamentablemente, hoy día la señal que se nos da es que le está ganando al respeto democrático. O sea, cuando se tienen que suspender las clases en todo el país y cuando estábamos viendo al subsecretario... No en todo el país, ¿eh? Perdón, en la región metropolitana. Y por tanto se le pregunta ahí mismo al subsecretario, un periodista mexicano, le preguntó si es que acaso la seguridad de AMLO estaba ok en Chile, algo que estaba sucediendo. O sea, es un problema también internacional. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad importante porque no puede ser que la señal para los estudiantes, precisamente aquellos que tienen que aprender de lo que nos ocurrió, sea que la violencia le gana al respeto democrático. Entonces yo espero que no solamente haya una condena, sino que a la vez haya una acción decidida, como decía el senador Insulza, en poder capturar a estos delincuentes, que por ejemplo estaban con fuegos artificiales. De acuerdo respecto a la violencia con lo que ha hecho Jaime. Uno, una acusación constitucional, que es un mecanismo preestablecido en la Constitución, no puede ser homologable al derrocamiento vía fuerza. Segundo, creo que los chilenos tenemos que hacer la distinción entre memoria e historia, que es muy importante, y que todos tenemos que ser capaces de acoger la memoria del otro y entender cómo las vivencias propias los llevaron a tener una determinada posición, pero contraponerlo con la historia. Y lo último, quiero rendir homenaje a Augusto el Perro Olivares, quien era director de prensa de este canal el 11 de septiembre de 1973 y que murió esa mañana en La Moneda. Murió en La Moneda, uno de los asesores de Salvador Allende. En casi todas sus campañas. Gonzalo Vinter, José Miguel Insulza, Benjamín Moreno, que no quería equivocarme, y Jaime Belolio. Muchas gracias. Sí, la suspensión de clases es Providencia y Santiago, no toda la región metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos, por supuesto, aquí en TVN con las noticias en 24 tardes. Buenas tardes.